El avatar del rey. Capítulo 781, Easy Bro. Se llamaba Easy Bro porque el nombre de su personaje era Easy Life. Agregar un hermano al nombre representaba la aprobación y el respeto de todos por él. Chenguru realmente reconoció este nombre. Como parte de la comunidad Glory en los cibercafés de City H, Easy Life era bastante famoso. Los cibercafés de City H organizaban ocasionalmente torneos Glory. Así fue como Easy Life se hizo famosa. Flying Cloud Internet Café era naturalmente el cibercafé que frecuentaba. En el pasado, Chenguru ciertamente habría admirado a este tipo de experto. Pero ahora las cosas eran diferentes. Uno de los dioses de gloria había estado rondando a Chenguru durante tanto tiempo. Sería más extraño si Chenguru todavía estuviera asustado por un experto en este nivel. Easy Life, ¿verdad? He oído hablar de él. Chenguru asintió con la cabeza, después de escuchar su presentación. Fue una respuesta bastante aburrida, lo que hizo que Easy Bro se sintiera bastante decepcionado. ¿Cómo podía saber que en el mundo en el que ahora vivía Boschen, ya era amable de su parte no menospreciarlo? El ambiente es bastante bueno. Easy Bro no tenía prisa por pasar al tema principal. Miró a su alrededor y comentó sobre el API Internet Café de Chenguru. No está mal. Chenguru respondió. Escuché que hay algunos expertos calificados aquí. ¿Qué tal si los llamas para que todos los conozcan? Dijo Easy Bro. En el tiempo que le llevó decir estas pocas palabras, los otros 7 expertos se habían reunido a su lado. Si sus expresiones no eran arrogantes, eran arrogantes. Todos actuaron como si no tuvieran rival bajo los cielos. Milímetros, todos, tomen asiento. Dijo Chenguru. ¿Qué? ¿No nos dejarás conocerlos primero? Dijo Easy Bro. ¿Es necesario hacer eso? Chenguru no entendió. Realmente no había necesidad de eso. En cualquier caso, en el juego se decidiría quién era mejor o peor. Si se conocieron o no en la vida real no decidiría nada. No reunirse era lógico por esta razón, pero ¿qué era tan difícil de conocernos? El equipo API nunca se había mostrado en los últimos días. Estas personas estaban constantemente tramando cómo avergonzar al equipo API, por lo que tenían todo tipo de pensamientos extraños e inteligentes. Naturalmente, les gustaba pensar en posibles teorías de conspiración. Como resultado, cuanto más se negaba el equipo API a mostrar sus caras a todos, más querían verlos. No importa que, siempre plantearon esta pregunta. Pero Chenguru se negó a ceder. No había nada que pudieran hacer al respecto. Los 8 expertos no estaban aquí para charlar. Alguien ya les había encontrado asientos. Estos últimos días, el cibercafé dejó de molestarse en guardar la configuración del proyector. Tan pronto como los 8 expertos encontraron asientos, Chenguru envió un mensaje a Yeshiu y a los demás y se acercó a observar. El grupo de aplausos estaba muy confiado sobre el ataque esta vez y miró a Chenguru de manera provocativa. Easy Bro todavía estaba mostrando su actitud libre y tranquila. Miró a Chenguru y sonrió. ¿Cómo estamos jugando a esto? Lo que quieras. Cuando ingreses a la habitación, di el método que elijas. Chenguru anunció la identificación de la habitación a todos. Pronto, los espectadores invadieron la sala. Los 8 expertos iniciaron sesión en el juego con sus tarjetas de cuenta y entraron en la sala. Soft Miss de Tanrow fue una vez más el líder del Team API. Alguien inmediatamente le susurró algo a Easy Bro, a lo que Easy Bro respondió con una mirada de desaprobación. Le sonrió a Chenguru. Entonces, ¿qué tal un 1v1? Este tipo pareció prestar especial atención a la actitud de Chenguru. Haz lo que desees. Dijo Chenguru. Entonces yo iré primero. Easy Bro llamó a los otros 7 expertos. Estos 8 expertos no eran realmente amigos entre sí. Simplemente conocían los nombres de los demás o tal vez se conocieron en una competencia o un evento. A pesar de que los habían metido juntos en el mismo automóvil, ninguno de ellos creía que fuera peor que los demás. Queremos agradarnos unos a otros estaba fuera de discusión. Easy Bro era más hablador que los demás y se consideraba el líder. A los otros 7 no les gustó. Al ver que quería pelear primero y enfocar la atención sobre él, los otros 7 tuvieron algunas objeciones. Sin embargo, Easy Bro estaba simplemente indicando su intención. No estaba dispuesto a discutir. Después de avisarles, presionó listo. Tanrow fue decisivo. Los dos entraron inmediatamente al campo de juego. Asombroso. Cuando los 2 personajes aparecieron en las esquinas opuestas de la arena, los espectadores ya soltaron gritos de sorpresa. Easy Bro era un Blade Master. Su equipo era bastante llamativo.
A los ojos de los jugadores normales, su equipo era suficiente para despertar envidia. Todos miraron su equipo. Pensamientos de "se merece su reputación" flotaron en sus mentes, y exclamaron con admiración en respuesta. Estos jadeos de sorpresa naturalmente hicieron muy feliz a Easy Bro. Ejem. Se aclaró la garganta. Justo cuando estaba a punto de decir algo, vio que algo en su pantalla se movía. Soft Mist ya había comenzado a cargar hacia él. El dragón rompe las filas. Tanrou comenzó con una poderosa habilidad de alto nivel. Soft Mist empujó su lanza de batalla directamente hacia Easy Bro con una fuerza asombrosa. Easy Bro simplemente sonrió. ¿Es necesario tener tanta prisa? Easy Bro comentó con libertad y facilidad. Deslizó el mouse y su personaje Easy Life lo esquivó. Una habilidad poderosa como Dragon Breaks the Ranks no representaba ninguna amenaza a los ojos de Easy Bro. Este tipo de estilo de juego era muy parecido al de un principiante. ¿Y estos chicos decían que era buena? Easy Bro estaba empezando a tener dudas. En el instante en que Soft Mist pasó a Easy Bro, tocó su teclado y deslizó el mouse. Easy Life saltó en el aire y lanzó una luz de espada. Sword Draw. Easy Bro fue ambicioso con este movimiento. Ya había comenzado sus próximos seguimientos. Pero Soft Mist se detuvo de repente. Giró su cuerpo y enfrentó el ataque entrante con el suyo. Tyrant's Destruction. Ambas habilidades atacaron en un arco. Sin embargo, la lanza era más larga que la espada, por lo que el radio del arco era más largo. Easy Bro ya había comenzado a preparar un seguimiento, cuando se dio cuenta de que el otro lado le había devuelto el golpe. Rápidamente pensó en protegerse contra eso, pero ya era demasiado tarde. Sin embargo, su Sword Draw salió primero. También fue más rápido que Tyrant's Destruction, por lo que llegó primero a Soft Mist. Sword Draw no tenía mayor prioridad que Battle Mage's Tyrant's Destruction, por lo que no podía interrumpirlo. La luz de la espada golpeó a Soft Mist, pero la lanza de Soft Mist también golpeó a Easy Life. Un comercio. Eso parecía ser el resultado del intercambio. Ninguno de los ataques causó demasiado daño, pero tampoco demasiado poco. Sin embargo, ninguno de los lados obtuvo ninguna ventaja. Aunque eso fue solo daño. ¿Qué pasa con los efectos de las habilidades? Soft Mist se vio obligado a retroceder 2 pasos del Sword Slash, pero Easy Life fue lanzado al aire por Tyrant's Destruction. La lanza golpeó sus piernas, haciéndolo caer hacia atrás con las piernas hacia arriba y la cabeza hacia abajo. ¡Puh! Easy Life comió tierra. El ataque lo había puesto patas arriba demasiado rápido. Un jugador profesional habría podido estabilizarse. Easy Bro estaba avergonzado. Sabía qué hacer, pero no podía completar las acciones correctas, por lo que su personaje golpeó el suelo de frente. Este cambio fue obviamente muy feo, especialmente cuando se muestra en la gran pantalla del proyector. Incluso si Easy Bro no podía ver cómo se veía la escena debido a su perspectiva en primera persona, podía ver la pantalla del proyector. La cabeza de su personaje se plantó en el suelo. Todos podían ver una apariencia tan fea. Easy Bro estaba furioso. A sus ojos, el otro lado había usado un método sucio y comerciado con él de manera irracional. Puede parecer desagradable, pero en términos de resultados, no hubo mucha diferencia. El cambio solo hizo que pareciera que estaba en una situación desventajosa. Despreciable. Easy Bro denunció airadamente. Principalmente quería refutar lo que acababa de suceder. Se recuperó rápidamente y se preparó para rodar, cuando los espectadores gritaron. Los espectadores miraban desde la perspectiva de un pájaro y podían ver la batalla a plena vista. Easy Life todavía estaba rodando por el suelo cuando Soft Mist se acercó. Todavía parecía un poco lejana cuando empujó su lanza. Pero con el siguiente paso, su lanza golpeó a Easy Bro a la distancia perfecta. Easy Life se lanzó al aire y comenzó a caer nuevamente. Su cabeza una vez más, la cara plantada en el suelo. Esta vez, incluso si tuviera la velocidad de reacción, no habría hecho ninguna diferencia. Circle Swing era una habilidad de agarre de alta prioridad. Esta vez, estaba claramente en desventaja. Easy Bro comenzó a entrar en pánico. Al levantarse, puso un guardia. Sin embargo, los espectadores pudieron volver a ver la situación con mayor claridad. Cuando Easy Life se levantó, Soft Mist apareció intencionalmente detrás de él. La espada de Easy Life se colocó frente a él, preparándose para bloquear los ataques entrantes, pero no había nadie allí. Easy Bro se dio cuenta de que la situación no era buena e inmediatamente giró su cuerpo. Sin embargo, la lanza ya lo había alcanzado.
Había que decir que Asibro realmente era bastante hábil para un jugador normal. El solo hecho de poder dar la vuelta e intentar escapar fue una conciencia bastante impresionante. Desafortunadamente, Soft Mist fue más rápido. Soft Mist usó Ski Strike, lanzando Easy Life aún más alto en el aire. El cibercafé estaba en silencio. Ya era la quinta noche de absoluto silencio esta semana. Todos pensaron originalmente que podrían abofetear al equipo API, pero ¿qué está pasando con Easy Bro? Parece estar perdiendo. Easy Bro tampoco sabía lo que estaba pasando. Sentía que no podía hacer nada. Siguió probando cosas, pero ya había caído completamente en el ritmo del oponente. No está mal. En el segundo piso, Yeshiu y los demás también estaban usando el proyector para ver el partido. Después de ver que Tanrou tenía la ventaja, Yeshiu asintió con la cabeza y comentó: esta persona de hoy es bastante decente, pero Little Tan es muy buena para utilizar su ventaja. Ella lo controla completamente. Ha mejorado mucho recientemente, especialmente su precisión. No está mal, no está mal. Wei Chen también elogió. Tanrou permaneció impasible. Ella continuó soltando feroz ataques hasta que Asilife quedó muerto en el suelo. Capítulo 782. Perder la cara por sí solo no es tan bueno como perder la cara a todos. El cibercafé mantuvo su estado silenciado. Fue un efecto persistente, desde el primer día, cuando el equipo API fue atacado por todos lados por la multitud, hasta que Asibro fue lanzado al aire por el Ski Strike de Soft Mist. La pantalla del proyector mostraba un gigantesco Gloria. Parecía repulsivo a los ojos de todos. Asibro se sintió avergonzado. Pero se negó a aceptar el resultado. Sentía que tenía la habilidad, pero de alguna manera no podía mostrarla por completo. Pensó que probablemente era porque sus manos aún no estaban calientes o quizás porque había subestimado al oponente. Oh. No está mal. Parece que tendré que hablar en serio. Asibro dijo apresuradamente, apoyándose. No hubo aplausos de apoyo de la multitud. La multitud no sabía lo que Asibro estaba pensando en este momento, pero por lo que vieron, Asibro había estado en el lado perdedor todo el tiempo. Lo llevaron alrededor de la nariz hasta su muerte. Eso debería deberse a una gran brecha en la habilidad, no una cuestión de ser serio, ¿no? Ansioso por recuperar su orgullo, Asibro inmediatamente presionó listo de nuevo. Incluso estaba un poco preocupado de que su oponente no aceptara. Afortunadamente para él, el otro lado fue considerado con sus sentimientos e inmediatamente se preparó también. Comenzó un nuevo partido. Esta vez, tengo que ser serio. Asibro se recordó a sí mismo. El campo de batalla apareció en la pantalla del proyector. Los dos personajes rápidamente comenzaron a pelear. Diente de dragón, golpe del cielo, palmera de flores que cae, columpio circular, cazadores de magia llenaron el cielo. El aura mágica de Battle Spirit brilló con una luz dorada. El dragón furioso golpea el corazón, el dragón rompe las filas, el dragón en ascenso se eleva al cielo, Soft Mist se volvió más valiente a medida que continuaba la batalla. Asibro, por otro lado, rodar, rodar y otro rodar. Aparte de algunas habilidades utilizadas al comienzo de la batalla, Asilife parecía saber solo rodar. Este partido parecía incluso más desagradable que el anterior. Finalmente, la pantalla del proyector mostró una enorme gloria. El cibercafé se quedó en silencio. Asibro apartó el teclado con decepción. Se levantó y se dio la vuelta. Vio que todos lo miraban y abrió la boca, queriendo decir algo, pero no sabía qué decir. Se suponía que el oponente era bastante bueno, pero tan bueno. Asibro estaba perdido. Recordó lo animado que había estado al principio. Ahora esperaba que hubiera un agujero en el que poder saltar. Los otros 7 expertos también se sintieron incómodos. Asibro había perdido 2 partidos seguidos. No importa cuál sea la razón, ambas pérdidas habían sido lamentables. Eso mismo dijo algo. Ya sea que fue un gran error de Asibro o la suerte del oponente, no era probable que eso sucediera 2 veces seguidas, ¿no? Además, el propio Asibro ya se había puesto de pie, lo que significa que era muy consciente de sus propias capacidades. A pesar de que los otros expertos no estaban dispuestos a aceptarlo, pensando que eran los mejores, si luchaban entre sí, ser capaz de ganar de una manera tan dominante sería extremadamente difícil. Asibro había dimitido. ¿Quién ocuparía su lugar? Los 7 jugadores se miraron entre sí. Por las expresiones que vieron, todos querían escapar. Sí, ninguno quería subir. La multitud de espectadores, que había invitado a estos expertos a venir, también se quedó sin habla. No creían que Soft Mist fuera tan fuerte.
Pensaron que estos 8 expertos famosos serían suficientes para acabar con ella. Pero Easy Bro perdió tan mal como ellos. ¿Qué tan hábil era esta niebla suave? La multitud estaba inmóvil. Los 8 expertos, así como los jugadores que los invitaron, no pudieron mostrar la cara. Se acurrucaron y empezaron a murmurar el uno al otro. No podían ocultar lo difícil que resultó ser para ellos Soft Mist. Solo podían enfrentar el obstáculo y elaborar un contraplan. Chenggu lo había visto todo. Estaba encantada. Ocultar emociones tan fuertes fue difícil para Boss Chen. Ella se calmó en silencio. Después de asegurarse de no estallar en carcajadas tan pronto como abrió la boca, preguntó: ¿Hay alguien más que quiera subir? ¡Qué pregunta tan ordinaria! Pero para estos chicos, no fue diferente a una bofetada en la cara. Todos vieron que habían invitado a 8 expertos. Tan pronto como uno de ellos fue golpeado, los otros 7 se acobardaron. ¡Qué embarazoso! Aún así, los 7 expertos decidieron que no volverían a jugar 1v1. No querían verse reducidos al estado de Easy Bro. Easy Bro originalmente había estado de muy buen humor, pero ahora no decía una palabra, actuaba callado y con cuidado. Entonces eso será todo para 1v1s. Alguien de la multitud finalmente dijo. Claramente era una forma de evitarlo, por lo que los propios expertos no lo querían. Este tipo de excusa fue una carga para quienes los invitaron también. ¿Qué tal si vamos directamente con una competencia por equipos? No creo que lo hayamos hecho antes en una competencia por equipos. Preguntó la misma persona. Esta fue la solución que se les ocurrió. Soft Mist era fuerte, demasiado fuerte. Los aplastaría a todos en un 1 contra 1. En una arena grupal, sería difícil ganar con un enemigo tan fuerte al frente. Como resultado, la única forma de recuperar su orgullo era a través de la competencia por equipos. Todavía sospechaban que Teamapi solo tenía a este único experto reteniendo al equipo. En una competición por equipos, los más débiles pueden arrastrar a alguien al suelo. ¿Competición por equipos? No hay problema. Chenggu respondió encantado. Las expresiones de todos se atenuaron de inmediato. Chenggu no estaba fingiendo ni actuando con altivez, pero tampoco estaba callada al respecto. Al ver su actitud habitual, parecía que nadie en todo el equipo sería mucho peor que Soft Mist. Pero ya lo habían solicitado. No era posible retroceder ahora. Easy Bro se negó. Tenía amplias razones para negarse. De los 7 restantes, uno de ellos no tendría que aparecer en el escenario. Como resultado, los 7 se volvieron inmediatamente modestos. Sin embargo, es una lástima para el único clérigo entre ellos. Ser modesto no le afectaría en absoluto. Como único sanador entre los 8 expertos, tuvo otra opción que participar en la competición por equipos. La conversación de ida y vuelta tomó 5 minutos. Al final, se decidió por 6 personas. De acuerdo con las reglas oficiales del torneo, 5 jugadores comenzarían el partido y un sexto jugador sería un jugador de reserva. La sala cambió a un formato de competición por equipos. Lado del equipo API. Niebla suave, invasión de bollos al vapor, formación de barlovento, ceniza de 1 pulgada, manos pequeñas frías. El jugador de reserva todavía no estaba aquí. Todo el mundo estaba esperando. Pero después de que sus 6 expertos presionaron listos, comenzó el partido. Teamapi ni siquiera quería un jugador de reserva. 5v6 y. A pesar de que el sexto jugador no aparecería hasta que fuera sustituido, la ventaja seguía siendo enorme. ¿Teamapi realmente tenía tanta confianza? La multitud estaba alborotada. La batalla había comenzado. Para la competencia por equipos entre jugadores normales, las tácticas no eran una gran cosa. Y el error más fácil de cometer fue que todos sentían que estaban en lo cierto y todos los demás eran estúpidos. Cuando todo iba bien, no era gran cosa. Pero tan pronto como se encontraban en una situación difícil, la furia era muy probable. Después de aproximadamente 1 minuto y medio, la furia ya había comenzado. Grappler, ¿a dónde diablos vas? ¿No sabes qué objetivo significa el sanador primero? El primer experto en tomar la iniciativa, maldijo al grappler entre su equipo. Pensó que el grappler no atacar al sanador primero era extremadamente estúpido. ¿Estás jodidamente ciego? El sanador está siendo protegido. Si pudiera atravesarlos solo, ¿por qué demonios estarían ustedes aquí? Elementalista, cúbranme. El grappler se explicó a sí mismo, mientras cambiaba el tema al elementalista. Joder, ni siquiera me estás cubriendo para que pueda lanzar cualquier cosa y quieres que te dé una maldita cubierta.
¿Me has visto lanzar algo todavía? ¿Saben cómo jugar el juego? El elementalista fue bastante agresivo. Culpó directamente a todo el equipo. La multitud de Apple Internet Café había hecho un gran esfuerzo para encontrar a estos expertos y ahora estaban siendo criticados por no saber cómo jugar. ¿De verdad crees que no sabemos cómo jugar? Como si supieras cómo. ¿Quién ha visto a un mago quedarse ahí parado y lanzar hechizos? Tú también podrías ser un perro. Alguien respondió de inmediato. ¿No puedes ser más amable? ¿Crees que solo quiero quedarme ahí? El otro lado no me deja mover. El elementalista se explicó a sí mismo. Ya nadie podía ver el partido en serio. Todo lo que podían escuchar eran las maldiciones y los insultos que lanzaban esos expertos. Para resumirlo, eres estúpido. Él es estúpido. Aparte de mí, todos son estúpidos. Todos querían llorar cuando vieron esta escena. ¿Podrían aprovechar la competencia por equipos? Ahora sabían que era un sueño. La competencia por equipos no fue mejor que la competencia individual. Y ver a estos expertos culpándose unos a otros por la situación hizo que la imagen de todos de ellos se hiciera añicos. El experto, que tuvo suerte y no tuvo que subir al escenario, se regocijó por dentro. Fue bueno que se negara descaradamente a luchar. Si hubiera algún jugador de Glory en Marte, todos le enviarían un mensaje, mostrando su desdén. Cálmate. 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 Alguien del equipo estaba gritando, pero todo lo que recibió fueron 4 gruñidos fríos. En este punto, cualquiera que dijera algo sería menospreciado por los demás. Uno de los 5 jugadores finalmente cayó. El jugador de reserva entró automáticamente al campo, pero no cambió la situación de ninguna manera. Sin ningún suspenso, los 6 expertos se convirtieron en cadáveres. En cuanto a sus oponentes, por no hablar de los muertos, ni siquiera podían ver cuánta salud se había perdido. En la competición por equipos, las condiciones para una victoria perfecta no eran pérdidas de salud, sino muertes. En esta batalla, Teamapi había obtenido una victoria perfecta. A la mierda esta mierda. Tan pronto como terminó la batalla, uno de los expertos se levantó. Su rostro mostraba una expresión de no es mi culpa, sino mis idiotas compañeros. Se dio la vuelta y se fue. El plan original era exponer a los miembros débiles del equipo Apir y hacer que las piernas débiles del equipo los arrastraran hacia abajo. Pero todos los miembros de su equipo sintieron que sus otros compañeros de equipo eran los que los arrastraban hacia abajo. El primer experto en levantarse no dijo nada y salió corriendo del Apple Internet Café. Los pocos restantes estaban furiosos. Todos se miraron el uno al otro. Easy Bro se rió disimuladamente a un lado. Las palabras compartir tu felicidad es mucho mejor que disfrutar tu felicidad por tu cuenta eran demasiado ciertas. Perder la cara solo realmente no es tan gratificante como perder la cara todos juntos. Capítulo 783. No al mismo nivel. Aparte de la única persona que agitó su manga y se fue, los expertos restantes todavía estaban furiosos con sus idiotas compañeros de equipo. Ninguno se rindió. Los jugadores, que habían invitado a estos expertos, se miraron sin saber qué hacer. Chenguru se acercó, riendo. Es solo un juego. Perder es normal. ¿Qué tal otro partido? ¿Otro? Me voy. Otro jugador se levantó y se fue. Después de que terminó el partido, otra persona aprovechó la oportunidad de escapar. Copiarlo se sintió demasiado barato, pero los otros expertos no pudieron encontrar ninguna excusa para escapar por un tiempo. Pero cuando Chenguru se acercó y habló, alguien inmediatamente usó el tema para correr. Por la forma en que caminaba, parecía como si tuviera miedo de que alguien saltara repentinamente y lo bloqueara. Chenguru no lo bloquearía. Por otro lado, los jugadores, que habían invitado a este experto, deberían ser los que intentaran detenerlo de acuerdo con la etiqueta adecuada. Pero la etiqueta adecuada dependía de la situación. Por lo general, si el invitado estaba a punto de irse, debe evitar que se vaya. Pero en la situación actual, el invitado había sido lastimado. Si detuvieran al invitado, el invitado podría pensar que intentaba avergonzarlo intencionalmente. Cuando esta persona se fue, también dijo ya no juego, dando a los demás una oportunidad fácil para continuar con el tema. ¿Él no quiere jugar? Entonces yo también iré. Otra persona se levantó. Los otros 5 lucharon por ser los primeros en hablar. Yo también voy. Estos expertos estaban en la misma página en este momento. Los expertos se fueron juntos.
Los jugadores que habían invitado a los expertos originalmente eran bastante arrogantes como zorros que explotaban el poder de los tigres, pero tan pronto como vieron que la situación empeoraba, no se atrevieron a sobresalir y ser notados por otros. Todos callaron con el rabo detrás de las piernas. Estaban esperando para irse furtivamente cuando nadie estaba mirando. Esta vez, Teamapi demostró que el verdadero oro no teme al fuego. Easy Bro y los otros 7 expertos pueden no ser demasiado famosos en toda la escena de Glory, pero en CTH, especialmente en la comunidad de cibercafés de CTH, sus nombres resonaban alto y claro. Pero salieron al campo con arrogancia y se fueron cubiertos de tierra. Además, sus derrotas ante el Teamapi no parecían mejores que las de los otros retadores aleatorios. Estos expertos también fueron aplastados de manera devastadora. La fuerza del Teamapi aún no se pudo medir. ¿Hay alguien más que quiera intentarlo? El estado de ánimo de Chenggu no era bastante bueno como ella preguntó felizmente. Después, los únicos que lo intentaron fueron los que no estaban tratando de humillar al equipo API y simplemente tenían curiosidad. Chenggu no lo sabía, pero su expresión en este momento era una señal para muchos. Si tuviera una expresión indiferente, los demás sentirían que la fuerza del equipo feliz no tenía fondo. Sin embargo, después de vencer a algunos expertos, claramente se veía emocionada. Como resultado, su evaluación del Teamapi no pudo evitar bajar un poco. Chenggu realmente no había pensado en esto. Ella había estado con Yeshiu por un tiempo. De hecho, su alcance se había ampliado considerablemente. Sin embargo, ella misma no era un dios. Yeshiu definitivamente no sentiría nada especial después de vencer a estos oponentes, pero ese no fue el caso de Chenggu. Una vez había considerado a estos oponentes como expertos, por lo que su estado de ánimo era extremadamente bueno, viéndolos perder. Después de que algunos jugadores desafiaran al Teamapi a un partido amistoso, el día estaba por terminar. El cibercafé seguía siendo gratuito, pero Yeshiu y los demás necesitaban dormir. Chenggu no podía vigilar el cibercafé 24 horas al día, 7 días a la semana. Subió las escaleras para buscar a todos y explicó lo arrogantes que habían sido estos 8 expertos cuando entraron y lo decepcionados que estaban cuando se fueron. A Chenggu no le gustaba hacer guardia abajo todo el día. No encajaba con su personalidad. Durante los 2 días siguientes, API Internet Café se calmó un poco. El cibercafé seguía lleno de gente como siempre debido a la promoción, pero los sonidos de las personas que se burlaban del Teamapi por no saber su lugar se habían apagado. Aunque todavía quedaban algunos. A pesar de que el desempeño del equipo en los últimos días mostró su fuerza, todavía era ilusorio pensar que podrían derrotar a Excellentera. Después de todo, Excellentera tenía 3 jugadores All-Star. Sobre el papel, en comparación con los otros equipos profesionales, solo Team Tyranny estaba por encima de ellos. Era solo que ahora los clientes entrantes solo podían usar Excellentera para decir algo. No se atrevieron a saltar para hacer nada. En cuanto a encontrar expertos, estaban buscando, pero no se atrevieron a hacer declaraciones definitivas. En línea, la fama de API comenzó a extenderse gradualmente. El cibercafé era de uso gratuito. Nadie realmente pagó mucha atención a eso. A lo que todos prestaron atención fue a que Teamapi había sido desafiado durante toda una semana, pero no había perdido ni un solo partido. Parecía que su fuerza realmente no era solo hablar. Sin embargo, también hubo sonidos de exageración. Debería haber. Una parte de la razón de Chenggu para hacer este tipo de promoción fue la exageración. En cualquier caso, tarde o temprano tendrían que enfrentarse a Excellentera. Sería mejor saltar antes y convertirse en el villano desde el principio. A pesar de que ciertamente enfrentarían el ridículo durante todo el camino, Chenggu no pensó que no serían capaces de conseguir fanáticos en absoluto. Excellentera no era tan sorprendente como para poder ocultar el cielo con una mano. CTH no solo estaba formado por fanáticos de Excellentera. Excellentera tenía la ventaja del terreno de casa, pero también API. Si se notaron desde el principio, los jugadores podrían seguir el viaje de API hasta el final. Definitivamente se ganarían a algunos fanáticos. Pero bajo las circunstancias de la Challenger League, robar a los fans de Excellentera fue demasiado difícil. Como resultado, Chenggu fue decisivo. Ella desafió directamente a Excellentera como oponente y no intentó ganarse a sus fanáticos. Quería los neutrales. Chenggu no tenía una estadística científica para el número exacto de fans neutrales, pero como propietaria de un cibercafé, interactuaba con los jugadores de Glory más que con la gente normal. No a todos en la ciudad H les gustaba Excellentera.
Ella estaba segura de esto. Tras la derrota de Asibro y compañía, la fama del Team Up en City H se extendió. Comenzó la nueva semana. Los jugadores, que querían vencer al Team Up, todavía no habían encontrado ningún experto, pero ahora los expertos venían solos. Los expertos, que vinieron por su cuenta, inmediatamente llamaron la atención de todos los jugadores de Glory en el cibercafé tan pronto como dijeron sus identificaciones. Desafortunadamente, los resultados fueron siempre los mismos. Nadie podría pasar a Tanrow en un 1v1. Tanrow había sido mejor que un jugador normal desde el principio. Ahora que tenía más experiencia y se sometió a entrenamiento, ya no cometía errores de principiante. Para los jugadores normales, no hubo diferencia entre tratar de vencerla y tratar de vencer a un jugador profesional. De hecho, un jugador profesional podría no tomarse las cosas en serio y perder accidentalmente. Pero con la personalidad de Tanrow, sin importar la situación, haría todo lo posible. ¿Perder? No había razón para perder. Los expertos desafiaron a Api ola tras ola. El nivel de habilidad de estos expertos era mayor con cada ola. Asibro y los otros 7 expertos pueden ser famosos en City H, pero se hicieron famosos gracias a las actividades organizadas por los cibercafés de City H. Se colocaron alto en estos torneos locales y llamaron la atención de esa manera. Dentro de esta comunidad local, pueden ser reconocidos, pero fuera. ¿Quiénes eran? Jugadores como Asibro ni siquiera eran tan famosos como Deception en la escena Glory. El engaño se basó en su propia habilidad para hacerse un nombre en el juego. Si habló de recolectores de chatarra y no conocía el nombre Deception, probablemente no sabía nada sobre recolección de chatarra. Los jugadores que se hicieron famosos solo a través de su habilidad, como Deception, eran verdaderos expertos en el juego. Estos expertos ciertamente estaban en otro nivel que Asibro. Estaba claro que los jugadores del nivel de Asibro no eran lo suficientemente buenos. Esos 8 expertos no produjeron ninguna respuesta de Soft Mist o Steamed Boon Invasión. La fama de Soft Mist y Steamed Boon Invasión no se podía comparar con la fama de Lord Grimm, pero estaban unidos a Lord Grimm. El círculo más alto de Glory conocía este trasfondo. Este círculo superior estaba formado por los gremios del club. Los mejores expertos en el juego. Esos 8 expertos no estaban en ese nivel, por lo que no conocían los antecedentes de estos dos, pero a medida que la fama del equipo API se extendió en línea y el nivel de habilidad de los expertos que venían a desafiarlos aumentó, finalmente se reveló el historial del equipo API. La revelación se publicó en línea. Alguien señaló que Soft Mist y Steamed Boon Invasión eran del 10º servidor. Siempre estuvieron junto a Lord Grimm, el personaje más famoso del juego en ese momento. Mientras Lord Grimm estaba en el 10º servidor, convocó al viento y llamó tormentas. Tan pronto como salió esta información, Soft Mist y Steamed Boon Invasión fueron arrojados a un lado. El famoso Lord Grimm fue elegido de inmediato. ¿Quién era Lord Grimm? IQ. Este rumor había existido durante mucho tiempo, pero nadie pudo probarlo. Lord Grimm tampoco lo dijo nunca, así que aquellos que querían creerlo, lo creían, mientras que aquellos que no querían creerlo, no lo creían. Pero no había duda de que Lord Grimm era increíblemente hábil. Superar los desafíos del dominio celestial en el nivel 50 fue más que suficiente para convencer a todos. Pronto, otros comenzaron a burlarse. El nivel de habilidad de City H era muy pobre. Habían estado desafiando al equipo durante tanto tiempo, pero ni siquiera podían atravesar a los subordinados. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que vieran al jefe final? Las personas que dijeron estas palabras obviamente no eran fanáticos de Excellentera. Probablemente todavía estaban regocijándose por el descenso de Excellentera. Ahora que vieron que había aparecido un rival para Excellentera, a pesar de ser asombrados por su arrogancia, todavía vitorearon y apoyaron a este equipo feliz o lo que sea. En realidad, no les gustaba API, sino que detestaban Excellentera y sus fans. Esto enfureció aún más a los fanáticos de Excellentera. No necesitaban ser jugadores de City H para desafiar al Team API. En cualquier caso, el partido se llevó a cabo en línea, así que técnicamente cualquiera podía participar. El grupo de jugadores que quería acabar con el Team API creció enormemente. Aún quedaban expertos que entraban por la puerta y otros del juego. A pesar del creciente número de desafíos que se plantean, los resultados siguen siendo los mismos. Derrota. La brecha era simplemente demasiado grande. Con el nivel de habilidad y la competitividad de Tanrow, la única forma en que perdería contra estos jugadores era si su internet se desconectaba por un minuto. Con ella de pie en el campo con vida todo el tiempo, aquellos que no apoyaron a Excellentera atacaron.
Quieres conocer al jefe final, pero ni siquiera puedes vencer al primer monstruo que aparece en la pantalla. Excelente era, ten miedo. Capítulo 784 Nuevas alturas. Los fanáticos de Excelente Era no pudieron contener su ira. Ya sea por las burlas y el ridículo del mundo exterior, o por no derrotar al equipo API. Las noticias se difundieron rápidamente. Guild Excellent Dynasty tenía numerosos jugadores. Algunos habían notado este evento, pero como no estaban en la ciudad H, no le prestaron demasiada atención. ¿Quién hubiera pensado que el asunto empeoraría cada vez más? Al final, se convirtió en un tema candente. Bajo el impulso de los jugadores, que se regocijaron por la desgracia de Excellent Era, un pequeño personaje desconocido como Teamapi fue descrito como el némesis de Excellent Era. ¿Cómo podrían soportar los fans ver esto? ¿Cómo podría este tipo de equipo ser una amenaza para Excellent Era? Pero el problema era que este equipo realmente tenía alguna habilidad. Excelentes fanáticos de Era, que no podían quedarse de brazos cruzados y mirar, corrieron a abofetear sus caras, pero terminaron corriendo de regreso con la nariz ensangrentada. No podían quedarse quietos y mirar. El gremio fue un lugar de reunión para los fanáticos del equipo. Además de apoyar al equipo a través de jefes salvajes, podrían considerarse los líderes para los fanáticos. En este momento, bastantes voces de los fanáticos habían llegado a Guild Excellent Dynasty. Después de todo, el gremio contenía a los verdaderos expertos entre los fanáticos de Excellent Era. Por lo tanto, los fanáticos de Excellent Era solicitaron al gremio que enviara expertos y eliminara al Teamapi. Los jugadores normales de Excellent Dynasty estaban ansiosos por intentarlo. Sentían que era su momento de brillar, pero cuando la noticia llegó al grupo central de Excellent Dynasty, las élites de las élites, todos guardaron silencio. Cuando su líder del gremio, Chen Yehui, escuchó la noticia, las lágrimas ya corrían por sus mejillas. Feliz es tan arrogante. Lo sé. Estoy de pie junto a la ventana, mirándolos. Presentar una promoción de uso gratuito, llamar la atención, crear el desafío y luego resistir el ridículo de los fanáticos de Excellent Era. De hecho, Chen Yehui, que se encontraba justo al otro lado de la calle de API, había escuchado la noticia mucho antes que la mayoría de los jugadores del gremio. Cuando salió a comer por la noche un día, incluso se fue furtivamente para echar un vistazo a toda la conmoción que estaba ocurriendo en el API Internet Café. Luego, vio al llamado experto convertirse en masa contra Soft Mist y los decepcionados fanáticos de Excellent Era. Ese día, el corazón de Chen Yehui latió con fuerza. Se dio cuenta de que, si este asunto continuaba, probablemente lo alcanzaría. Chen Yehui no quería que eso sucediera, pero no pudo evitar que sucediera en absoluto. Espero que Teamapi sea derrotado antes de esa fecha. ¡Qué broma! Chen Yehui sabía muy bien lo fuerte que era ese equipo. Y mucho menos, estos tipos que intentan derribarlos, incluso si Guild Excellent Dynasty formara un equipo de sus mejores jugadores para desafiarlos, aún perderían terriblemente. Y Equipo estaba vigilando. Incluso había escuchado noticias de algunos de los otros jugadores del equipo. El ex capitán del equipo Blue Rain, un novato del equipo Team Yerb. ¿Cómo podían los jugadores de nivel del juego esperar vencer a este tipo de personas? Chen Yehui había buscado al gerente del club, Kui Lee, sobre este asunto para ver si debían evitar que API continuara con esta tendencia. Obviamente, Kui Lee no quería ver a API siguiendo a Excellent Era, pero ¿qué podía hacer? El API Internet Café, que ofrecía un servicio gratuito, era una forma de atraer miradas y provocar a la gente. Su equipo realmente tuvo la fuerza para respaldar su declaración. Los retadores que intentaban derribarlos siguieron intentándolo una y otra vez, pero nunca tuvieron éxito. Ese era el problema de raíz. ¿Podríamos, quizás enviar gente para apagar sus llamas? Chen Yehui sugirió con cautela una propuesta. ¿Enviar gente? ¿Enviar a quién? ¿Tu gente? Preguntó Kui Lee. Mi gente probablemente no sea lo suficientemente buena. Chen Yehui se rió amargamente. Obviamente sé que tu gente no es lo suficientemente buena. Si no, los hubiera enviado hace mucho tiempo, pero si enviamos jugadores profesionales, ¿alguna vez pensaste que, y sí, estoy diciendo y si ellos también pierden, qué podemos hacer entonces? Afectaría la confianza y la moral del equipo. ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad si algo así sucede? Preguntó Kui Lee. Eso, Chen Yehui no se atrevió a asumir esa responsabilidad. Así que no solo no podemos no enviar a nuestros jugadores profesionales, tenemos que evitar que se vayan.
Si realmente tienen sentimientos fuertes por este asunto, entonces sería bueno que liberaran esos sentimientos cuando realmente se encuentren con el Te Amo Api. Más tarde, me pondré en contacto con todos y les prohibiré que desafíen a Api en privado. Te Amo Api no es simple. Tú y yo sabemos muy bien lo fuerte que es IQ. ¿Cómo saber si este no es un plan que IQ estableció intencionalmente, con la esperanza de que perdiéramos la calma y nos metiera en el desorden? Ganar contra ellos es lo que debería suceder. Pero si perdemos, aunque sea una vez o por suerte, sería un gran impulso de confianza para ellos y un gran golpe para nosotros. IQ quizás provocando que arruinemos nuestro estado mental. No podemos caer en esa trampa. Voy a ir a llamarlos ahora. Kui analizó, mientras hablaba con Chen Yehui. Cuanto más hablaba, más preocupado se volvía. Inmediatamente comenzó a llamar después. API era un tema muy candente en la web, en este momento. Excelente era solo estaría en la Challenger League la próxima temporada, por lo que no necesitaban prepararse tan pronto como los otros equipos. Todavía estaban de vacaciones y no estaban en el club. Era posible que un jugador profesional notara toda la conmoción y corriera a desafiarlos por enojo. Ese jugador profesional podría caer en el esquema de IQ. Especialmente San Xian. Si ese tipo veía la noticia, podría ponerse inmediatamente su traje para ir a la batalla. Kui Li pensó en esto y sintió que el otro lado realmente podría estar apuntando a San Xian. Kui Li llamó inmediatamente a San Xian y le advirtió repetidamente. San Xian había estado con el equipo durante más de medio año. Como gerente, ¿cómo podrían no saber qué tipo de personalidad tenía? Hizo un análisis básico de una manera que a San Xian le gustaba escuchar. Al final, sintió que los resultados fueron buenos. Después de San Xian, se puso en contacto con los otros jugadores profesionales uno tras otro. Kui Li vaciló sobre el apellido de la lista. Sumuchen. Sumuchen era un all-star, pero cuando Kui Li se puso en contacto con los jugadores del equipo, la puso en último lugar. Se pudo ver que su posición en Excelente era estaba al límite. Esto no fue extraño. Como sabían que se iría la próxima temporada, no fue extraño debilitar su existencia en el equipo esta temporada. No podían convertirla en un miembro principal, sabiendo claramente que se iría la próxima temporada. Eso haría que mejorar el equipo fuera mucho más difícil el próximo año. Como gerente del club, que pensaba en el futuro, no podía mirar solo al presente. Sumuchen no está allí, ¿verdad? Kui Li pensó en silencio para sí mismo, pensando accidentalmente en la verdad. Después de pensarlo un poco, todavía hizo la llamada. No importa el caso, Sumuchen todavía era miembro de Excelente en este momento. Hola. El teléfono fue respondido rápidamente. Muchen-ma, ¿dónde estás? Preguntó Kui Li. Feliz cibercafé. Dijo Sumuchen. Kui Li tosió. Estás ahí, pero no puedes ocultar ese hecho. Tan directo y hacia tu gerente. También, ¿no te estás tomando las cosas en serio? Kui Li maldijo en silencio, pero aún necesitaba decir lo que pretendía decir. Después de pensarlo un poco, dijo. ¿Van bien sus vacaciones? Va bien. ¿Qué pasa? Dijo Sumuchen. Nada en realidad. Es casi la hora de que el equipo se reúna. Tenía miedo de que hubieras ido lejos, así que llamé para recordártelo. Dijo Kui Li. Oh. No estoy lejos. Estoy al otro lado de la calle. Si me necesitas para algo, puedo regresar en cualquier momento. Dijo Sumuchen. Entonces no te molestaré más, me pondré en contacto contigo de nuevo cuando establezca la fecha de reunión del equipo. Dijo Kui Li. De acuerdo, adiós. Adiós. Kui Li colgó el teléfono. No pudo describir sus sentimientos. Obviamente él no estaba feliz, pero tampoco estaba realmente enojado. Se sentía como si estuviera colgando en el aire. Ni siquiera sabía cómo debía desahogar sus sentimientos. También podría no decirle a Sumuchen lo que le dijo a los demás. Ya era bastante bueno que no estuviera ayudando a Te Amo Api. Chen Yehui pidió ayuda a Kui Li. El resultado fue que los jugadores profesionales tenían prohibido ayudar. Por lo tanto, Chen Yehui no podía hacer nada sobre la situación de Api. Ese lado tenía un dios. No importa a quién buscaste en el juego, nadie podría derrotarlo. Chen Yehui bien podría no molestarse con eso. Solo podía esperar un milagro, incluso si los extraterrestres del espacio exterior de repente bajaran para vencer a Api, al menos detendría este espectáculo. Desafortunadamente, ningún extraterrestre del espacio exterior vino a atacar la Tierra. Te Amo Api siguió haciendo un escándalo.
Esos fanáticos de la excelente era, que no sabían la verdad, pensaron que Guild Excellent Dynasty era una existencia especialmente grandiosa. Los expertos enviados por el gremio serían suficientes para destruir al equipo feliz. Estos expertos finalmente llegaron a la puerta. Chen Yui escuchó el clamor de los fanáticos de Excellent Era y sintió ganas de morir. Enviar gente no era nada grande, pero todo lo que haría era avivar las llamas enemigas. Aficionados. Estás ayudando al enemigo, ¿sabes? Chen Yui estaba en conflicto. Pensó en formar un equipo para llamar a IEQ. Esa sería una forma de devolverle el dinero a los fanáticos. Justo cuando pensaba en esto, sintió una repentina sensación de inspiración. Chen Yui tenía muchos años de experiencia en batallas. Sin embargo, tenía que encontrar a Kuli primero para discutirlo. Después de pedirle consejo a Kuili, los dos planearon juntos. Kuili incluso pidió la opinión de su jefe Tao Xuan. Al final, tomaron una decisión. Eso es lo que harían. Como resultado, mientras que los fanáticos de Excellent Era esperaban que el gremio se diera prisa y trajera expertos de élite para destruir al equipo feliz, el gremio finalmente se destacó. El líder del gremio, Chen Yui, respondió con sentimientos complicados hacia los fanáticos. Rechazó su solicitud de enviar expertos para enviarlos al equipo feliz porque Lord Grim era el ex capitán y leyenda del equipo excelente era, IEQ. Guild Excellent Dynasty no tuvo el corazón para ir a la guerra con su amado y respetado dios. Todos estaban estupefactos. ¿Lord Grim realmente es IEQ? Esta vez, no fue un rumor. Una declaración oficial de Guild Excellent Dynasty podría considerarse como una declaración del Team Excellent Era. Esto podría considerarse como un ejemplo de la frase: no juzgues la vida de una persona hasta que la tapa esté en el ataúd. IEQ había formado un equipo que estaría luchando a muerte con el equipo excelente Era en la Liga Challenger. Los fuegos de este evento ardieron a nuevas alturas. Capítulo 785. No IEQ. Lord Grim es IEQ. Esta noticia podría conmocionar a todo el mundo Glory. Sin embargo, aquellos en los escalones superiores de la escena ya conocían esta información. Aquellos en los escalones bajos y medios solo habían escuchado los rumores hace mucho tiempo. No importaba si creían o no en el rumor. Aún estarían mentalmente preparados si saliera la verdad. Esta noticia originalmente no generaría demasiada reacción. Pero Excellent Dynasty decidió saltar en este momento para verificar el rumor. Este momento contenía algunas pistas sutiles. Teamapi participaría en la Challenger League. No había duda de que Teamapi consideraba a Team Excellent Era como un enemigo. Debido a esta realidad, la gente anuló el rumor de que Lord Grim era IEQ por esta razón. Lord Grim no podía ser IEQ. ¿Cómo podría IEQ luchar contra el Team Excellent Era? Excellent Dynasty confirmó que Lord Grim era IEQ, haciendo girar las cabezas de muchas personas. Ahora la gente estaba segura de que IEQ y Excellent Era tenían un gran conflicto. ¿No estaba ahora encerrado en un combate a muerte con Excellent Era? Los jugadores, que no eran fanáticos de Excellent Era o IEQ, vieron el espectáculo como un asunto sin preocuparse por ellos mismos. Aparecieron innumerables hilos de discusión. En este momento, numerosos fanáticos de Excellent Era eran como Little Min de antes. Cuando escucharon la noticia, empezaron a perder el autocontrol. En los últimos días, los fanáticos de Excellent Era habían vilipendiado al Teamapi. A sus ojos, el equipo feliz era un enemigo maligno que podía cometer cualquier fechoría imaginable, pero este enemigo repentinamente cambió de forma con un solo movimiento. El jefe de este despreciable equipo resultó ser el amado dios IEQ de Excellent Era. Hace un año, habían ondeado sus banderas y dado su apoyo a ese mismo jugadoras. ¿Cómo podrían aceptarlo los fans de Excellent Era? Algunos lo cuestionaron, algunos empezaron a maldecir. El descenso del Team Excellent Era fue sin duda la mayor crisis a la que se había enfrentado el equipo. En este momento, el ex capitán de su equipo no solo no brindó ayuda, sino que incluso formó un nuevo equipo desde cero para derrotar al Team Excellent Era en la Challenger League. Por esta razón, Excellent Era recibió mucho apoyo. Nadie estaba discutiendo cómo aplastar al equipo API. En cambio, todos estaban denunciando a IEQ por sus acciones desdeñosas. En comparación, las voces que apoyaban a IEQ se debilitaron. Excellent Era quedó muy satisfecho con el resultado. Kuili y Chen Yui miraban por la ventana y veían a una multitud de fans rodeando a API Internet Café, exigiendo a IEQ que se explicara. ¡Qué escena tan familiar!
La temporada pasada, cuando el récord de victorias del equipo excelente era estaba en ruinas, estos fanáticos entusiastas también se habían reunido frente a la entrada del club no solo una o dos veces. Parece que IEQ había llegado a este punto. Kumili y los demás se sintieron renovados. Lo que siguió a continuación dependería de la capacidad de relaciones públicas de API. Sin embargo, API era solo un cibercafé insignificante. ¿Cómo podría tener un equipo de relaciones públicas profesional de guardia en caso de emergencia? Excelentera reconoció que API, en el mejor de los casos, expondría el conflicto entre IEQ y Excelentera, señalando que IEQ se había visto obligado a retirarse, pero esta era solo la perspectiva de IEQ. No hubo evidencia concreta. Incluso si Sumuchen intervino, eran solo dos personas. Excelentera podía discutir con ellos hasta que el resultado no fuera concluyente. Excelentera había hecho los preparativos para este debate. No había nada que temer. El Departamento de Relaciones Públicas había tomado precauciones para este día. Nadie temía más a la influencia de IEQ que Excelentera. Antes de que la influencia de IEQ se desvaneciera por completo, era necesario estar en guardia contra la posibilidad de una fuga. Si IEQ revelara la verdad sobre su retiro para dispararles, sería exactamente lo que Excelentera esperaba que sucediera. Tao Xuan, Kumili y Chen Yehui se escondieron en el club, observando la conmoción. Excelentera no dejó de actuar. Después de que Excellent Dynasty confirmó la identidad de Lord Grimm, el portavoz del club, Wang Shen, emitió una declaración, verificando que Lord Grimm era IEQ. Incluso mencionó que cuando la situación del equipo excelente era se veía sombría, se contactaron con IEQ y le pidieron que ayudara al equipo. Desafortunadamente, IEQ rechazó su oferta. Wang Shen señaló que Excelentera sintió que era una pena que se había negado, pero el club respetó la decisión de IEQ. No importaba si Excelentera realmente había hecho esto. Más importante aún, planteó otro problema en este momento, aprovechando maravillosamente una buena oportunidad. A los aficionados, el equipo les pidió que volvieran, pero ustedes se negaron. Ahora ha creado su propio equipo para participar en la Challenger League. ¿Estás pensando sinceramente en convertirte en enemigo de Team Excelentera? Innumerables fanáticos se sintieron amargamente decepcionados. Los reporteros corrieron hacia API Internet Café y Club Excelentera. Recientemente, el mercado de fichajes no había sido demasiado interesante. ¿Quién hubiera pensado que surgiría un tema tan jugoso relacionado con la Challenger League? Con una entidad enorme como Excelentera como parte central de las noticias, los medios de comunicación no tenían que preocuparse de que nadie se preocupara. Por supuesto, los reporteros no podían hablar sin pensar. Hacer su tarea podría enriquecer el contenido de su informe. Como resultado, los reporteros se apresuraron a las dos ubicaciones, mientras buscaban información sobre Team API, especialmente información relacionada con la Challenger League. Los medios de comunicación preguntaron directamente a Gloria Alliance. Se sintieron muy sorprendidos cuando escucharon los resultados. La Alianza Gloria expresó claramente que la identidad registrada por Lord Grimm no era IEQ. La Gloria Alliance no sabría los detalles de los orígenes de IEQ. La Challenger League solo requería una tarjeta de identidad efectiva para registrarse. Si el equipo pasó por el proceso de registro, el nombre y el número de tarjeta de identidad de IEQ eran genuinos. IEQ era una persona real y era la persona que usaba a Lord Grimm. ¿Qué relación tenía con IEQ? La Alianza Gloria tenía información sobre IEQ. Mantendrían archivos de todos los jugadores profesionales registrados. Los dos nombres eran similares y los números de la tarjeta de identidad eran extraordinariamente similares, pero no eran los mismos. Ambas tarjetas de identidad eran diferentes, lo que significa que IEQ y IEQ eran dos personas diferentes. Para Gloria Alliance, las tarjetas de identidad eran legítimas. No había ninguna razón para cuestionarlo. En cuanto al mundo exterior, la Challenger League no reveló públicamente información sobre los nombres y apellidos de los participantes porque, en la etapa inicial, las identidades de los jugadores participantes no eran necesariamente confiables. Esto permitió que participaran más jugadores. La Challenger League solo requería una identidad válida para registrarse. Las primeras etapas de la liga se realizaron en línea. La compañía se basó solo en los propios jugadores para cumplir con las reglas de las primeras etapas. Si alguien estaba haciendo algo sospechoso y jugando en nombre de otra persona, era difícil para la empresa probar algo. Sin embargo, en las últimas etapas de la Challenger League, los partidos se llevarían a cabo en un estudio fuera de línea.
Por lo tanto, no sería posible hacer nada como jugar en nombre de otra persona. Los equipos que llegaran a este paso por medios dudosos no tendrían forma de ocultarlo. Como resultado, la Challenger League solo revelaría información públicamente en las etapas posteriores, después de verificar las identidades de cada jugador fuera de línea. La persona que registró a Lord Grimm se llamaba Yeshiu, una identidad legítima. Los miembros del personal de la empresa solo podían cuestionarlo en privado, pero desde la perspectiva de la empresa, no había motivos para dudarlo. Solo podían decirle a los medios qué información tenían. Lord Grimm no era IQ, al menos según la información de registro. De acuerdo con las reglas, el jugador que usa a Lord Grimm solo puede ser la persona llamada Yeshiu. Si IQ estaba jugando en su nombre, de acuerdo con las reglas, la compañía prohibiría la cuenta y se realizarían investigaciones por fraude. El equipo también quedaría descalificado. Los medios miraron consternados la información que habían recibido de fuentes oficiales. Esta fue información de la Glory Alliance. Los medios obviamente sabían que la compañía estaba usando la información de registro de Lord Grimm como evidencia. Su credibilidad era innegable. Esta información pronto fue divulgada por los medios. La Alianza Gloria estaba segura de que el jugador, que estaba registrado como Lord Grimm, no era IQ. Los fanáticos se quedaron estupefactos de repente. Habían estado gritando y maldiciendo todo el día, pero resultó que Club Excelente Era había cometido un error inesperado. Club Excelente Era. Desde Tao Xuan hasta Chen Yehui, todos se sentían muy bien. Revelar la identidad de IQ en este momento fue sin duda una oportunidad perfecta. Tao Xuan se llenó de alegría al ver a la multitud que rodeaba el Apple Internet Café. Justo cuando todo parecía impecable, de repente vio que la multitud se volvía cada vez más inquieta. ¿Qué iban a hacer? Tao Xuan lo esperaba con ansias. Luego, vio que la multitud comenzaba a expandirse hacia afuera. Los jugadores se daban la vuelta y hablaban de algo. Poco después, la multitud se volvió y cruzó la calle, recto hacia la entrada del Club Excelente Era. ¿Qué está pasando? Tao Xuan se sorprendió. Inmediatamente pensó que los fanáticos estaban buscando a Excelente Era para decir algo debido a la revelación de IQ. Pensando en este punto, Tao Xuan no se enojó. Después de todo, había hecho los preparativos para esto. IQ. IQ. Al final, ¿no pudiste mantener la calma? Pensó Tao Xuan. Volvió a su escritorio y agarró el teléfono. El Departamento de Relaciones Públicas daría el siguiente paso en el plan. Antes de que pudiera marcar los números de la llamada, de repente escuchó un golpe en la puerta. Adelante. Tao Xuan marcó los números mientras hablaba. La puerta se abrió. El gerente Kumili se apresuró a entrar. Su expresión era sombría. Claramente no tenía buenas noticias. ¿Qué pasa? Tao Xuan dejó de marcar. De repente sintió un mal presentimiento. Se acaba de publicar la noticia. Los medios informan que Lord Grimm no es IQ, sino otra persona. La Alianza Gloria ya lo ha confirmado. Dijo Kumili. ¿Qué? ¿Qué noticias? ¿Qué medios lo informaron? Tao Xuan se sorprendió. Sports Home, dijo Kumili. Tao Xuan no pudo cuestionarlo. Sports Home fue el medio de noticias de esports de mayor reputación del país. No eran periódicos sensacionalistas que publicaban chismes. Si Sports Home estaba dando el informe, deben haber obtenido pruebas de la alianza. ¿Qué está pasando? Trae a Chen Yehui aquí. Tao Xuan estaba furioso. Lord Grimm era IQ. Esta noticia venía del gremio. Tao Xuan iba a llegar al fondo de esto. En cuanto a los fanáticos que se agolparon alrededor de la entrada del Club Excelente Era, Tao Xuan obviamente sabía que no era porque IQ había dicho algo. Los fanáticos habían visto la noticia e inmediatamente corrieron hacia Excelente Era para criticarlos. Capítulo 786. Una conclusión aburrida. Chen Yehui corrió a la oficina del jefe. Cuando entraba en la habitación, podía prestar juramento a todo lo que se encontrase en un área de 500 metros. IQ estaba usando a Lord Grimm. Lo había confirmado personalmente en el juego. Los dos incluso habían hablado cara a cara. Pero un personaje estaba vinculado a una tarjeta de cuenta. IQ podría usar una tarjeta de cuenta. Otros también podrían usarlo. Chen Yehui solo podía apostar por esa única interacción. Solo demostró que cuando conoció a Lord Grimm, la persona que estaba usando a Lord Grimm había sido IQ. Sin embargo, ahora, la persona que registró a Lord Grimm no era IQ. Esto fue completamente posible. El error fue que nadie se había dado cuenta de este punto.
Chen Yui se sintió muy ofendido porque lo que concluyó no estaba mal. En cuanto a que Lord Grim no sea IQ en este momento no era una pregunta en la que había pensado, pero Kumili y Tao Xuan tampoco, ¿no? Cuando se les ocurrió el plan para revelar la identidad de IQ, los tres habían estado de acuerdo. A pesar de que Chen Yui había propuesto la idea, no estaba dispuesto a asumir toda la culpa por este error. Tao Xuan estaba confundido por la ira. Su lógica estaba por todas partes. ¿Podría haber conspirado intencionalmente para que usted cometiera este tipo de malentendido? Chen Yui reflexionó sobre esta pregunta por un tiempo. No pudo penetrar la profundidad de esta teoría. Miró atentamente a Tao Xuan y dijo con cautela. IQ, haciéndonos pensar intencionalmente que es IQ, entonces no sigue siendo IQ. Jefe, Kumili tampoco podía entender la lógica confusa de Tao Xuan y se apresuró a decir. IQ se esconde detrás de Lord Grim. Eso es seguro. Hemos hablado con él antes. Está al otro lado de la calle en Apple Internet Café, ¿no? El equipo API no puede ser ajeno a él. Es solo que ahora, sabemos que Lord Grim no está registrado con el nombre de IQ. Este razonamiento no fue complicado. Tao Xuan no fue estúpido. Cuando recibió la noticia, había pensado en esta conclusión. Sin embargo, comprender lo que había sucedido era una cuestión. Debido a su descuido, desatendieron esta posibilidad y cometieron un grave error. ¿Cómo se suponía que iban a explicar todo esto a los fans fuera de su puerta? Tao Xuan sintió que había perdido la cara. En su búsqueda de una explicación, su razonamiento se volvió complicado. Dime lo que piensas sobre cómo deberíamos acabar con esta situación. Tao Xuan se recompuso. Enojarse no resolvería el problema. También era innecesario investigar quién era el responsable. No fue culpa de nadie, sino de todos. Si IQ no está usando a Lord Grim, ¿podría estar registrado con el nombre de otro personaje en Teamapi? Dijo Kumili. Tao Xuan fue inmediatamente al sitio web de la Challenger League. Cuando buscó feliz, el sitio obtuvo 62 resultados. Habían pasado varios días desde que Chen Guro había registrado al equipo. La familia API tenía 17 nuevos miembros. Para saber cuál era el feliz vecino, tendrían que revisar los detalles de cada uno. Tao Xuan se sentía impaciente. No estaba de humor para investigar cada uno en este momento. Sin embargo, Kumili tenía ojos afilados. Después de mirar la pantalla, se ofreció como voluntario para la tarea. ¿Debo echar un vistazo? No hay necesidad. Tao Xuan hizo clic en Teamapi. No tuvo la suerte de hacer clic en el equipo de Yeshiu en el primer intento, no habrá ninguna información sobre sus nombres reales aquí. Tendremos que llamar a la alianza y preguntar. El portavoz de Relaciones Públicas, Wang Shen, que llegó casi al mismo tiempo que Chen Yui, intervino. Los informes decían que no había IQ. ¿Hicieron ellos? Tao Xuan había escuchado la noticia directamente de Kumili. Cuando vio a los fanáticos cambiar de bando, supo que no eran noticias falsas, por lo que él mismo no las buscó personalmente. Después de escuchar las palabras de Wang Shen, le pidió a Kumili una verificación. Kumili no pudo responder. También había escuchado la noticia de un subordinado. No había leído el artículo real. Wang Shen siguió inmediatamente. Lo hicieron. Los informes dijeron que la alianza confirmó que el equipo feliz no tiene a nadie con el nombre IQ en sus registros. Los medios claramente se habían esforzado más en desenterrar detalles que ellos. Cuando escucharon que Lord Grim no era IQ, también preguntaron si Teamapi tenía un IQ y recibieron esta respuesta. La declaración pública fue como una bofetada en la cara de Excelentera. Afortunadamente, Sportshome fue muy justo. El artículo analizó. A pesar de que la alianza ha confirmado que Teamapi no tiene registrado a IQ, Excelentera no tenía motivos para hablar sin pensar. Teamapi debe estar relacionado con IQ de alguna manera. Lord Grim debería estar relacionado con IQ. Es solo que IQ no usó este personaje para registrarse en la Challenger League. Tao Xuan finalmente captó la imagen completa del infieme. El autor les había ayudado a comprender todo lo que se podía entender. ¿Sobre qué más podrían preguntar? No podían simplemente irrumpir en el cibercafé y presionar la cabeza de IQ hasta que les diera una declaración adecuada. Entonces, expliquemos desde esta perspectiva, enfaticemos cómo IQ está conectado con el equipo feliz. Tao Xuan instruyó. Está bien, entiendo, Wang Shen asintió con la cabeza. Estaba a cargo del Departamento de Relaciones Públicas. Era un profesional en esta área. Le pidió consejo al jefe a fin de obtener una dirección general para que no se le echara la culpa por completo si surgía un problema.
Si pudiera obtener una instrucción del jefe, sería equivalente a obtener una espada imperial. Cuando hacía las cosas, era más oficial, ¿no? Wang Shen inmediatamente se puso a trabajar. Hablar con los medios y los fans era su trabajo. Kumili y Chen Yui permanecieron en la oficina de Tao Xuan. El estado de ánimo era pesado. El jefe todavía estaba claramente enojado. Los dos se miraron y luego Kumili abrió la boca. Si no hay otro asunto, nosotros también iremos. Está bien, respondió Tao Xuan. Kumili y Chen Yui se fueron rápidamente. En la oficina, Tao Xuan se sentó tristemente durante mucho tiempo antes de levantarse para mirar por la ventana. La afición reunida en la entrada del club ya se había dispersado. Apple Internet Café era lo mismo. Numerosos fanáticos se paseaban de un lado a otro, sin saber qué hacer. Iban por ese camino y luego regresaban por el otro lado. Los aficionados también necesitaban cara. Antes, Apple había causado un gran alboroto. Luego, los medios informaron que Lord Grimm no era IEQ. No había IEQ en Teamati. No solo fue una bofetada a la cara de Excellentera, sino a los fanáticos, que se burlaron del Teamati. ¿Cómo podrían los fanáticos no sentirse avergonzados cuando Excellentera se avergonzó? Excellentera había explicado sus acciones a los fanáticos, reconociendo que podrían haber cometido un error en ciertas áreas, pero también enfatizaron la participación de IEQ en Teamati. Sin embargo, no tenían pruebas reales. Los fanáticos no fueron tan estúpidos como para creer lo que les dijeran. Poder aceptar la explicación del club ya era bastante bueno. En cuanto a Apple Internet Café, nadie estaba de humor para causar otra conmoción allí nuevamente. La conmoción se calmó. Excelente era y su afición se quedaron con las caras rojas. En cuanto a Apple, no dijeron nada de principio a fin. Una vez que los medios encontraron la verdad, la declaración de Excellentera se derrumbó. Ser relegado ya era bastante malo. Después de cometer este error, nadie en Excellentera ni siquiera se atrevió a mirar los foros de Glory. Ciertamente habría muchas burlas hacia ellos volando por todas partes. Por supuesto, la gente se burlaría de ellos. Sin embargo, tampoco faltarían los chismes. Tal como lo señaló el informe, aunque Excellentera cometió un gran error, su error no fue sin razón. IEQ, Apple y Lord Grimm deben estar relacionados de alguna manera. No había ninguna duda sobre eso. Si IEQ se registró, ¿estaba permitido? ¿No podrían los jugadores retirados regresar solo después de un año? La Alianza era la autoridad sobre estas reglas. El empleado de Alliance, que fue entrevistado, también se sintió un poco avergonzado. Las reglas relacionadas con los jugadores retirados nunca mencionaron la Challenger League. Así, de acuerdo con las reglas, el empleado solo podía admitir que no hubo violación de dichas reglas. Aparte de eso, hubo todo tipo de chismes, como el conflicto entre IEQ y Excellentera, los vientos sangrientos y la lluvia provocada por Lord Grimm desde el 10º servidor al dominio celestial, e incluso los otros personajes registrados en Teamati. La persona más agradecida por todo esto fue Zangiale. Antes, aunque dijo que se uniría al Team Tyranny, no había pasado ni un año desde que se jubiló. Solo había sido confirmado verbalmente. No se pudo realizar ninguna acción real. Solo pudo regresar oficialmente el 29 de agosto. Durante este tiempo, todavía circulaban chismes sobre Zangiale, especialmente algunos fanáticos no resignados de Undrek Blossom. Incluso crearon una petición para que Zangiale regresara al Team Undrek Blossoms, que obviamente no se ajustaba a los propios planes del Team Undrek Blossom, pero los fanáticos eran así. El equipo podía influir en ellos, pero no podía controlarlos. Los fanáticos harían lo que quisieran. A estos fanáticos acérrimos de Zangiale no les importaba si ibas a ser el nuevo núcleo de un equipo, ni tampoco les importaba el club Undrek Blossoms tratando de hacerles entender que el pasado era el pasado y deberíamos estar mirando el futuro juntos. Club Undrek Blossoms también estaba un poco asustado. No habían dejado un lugar para Zangiale en sus planes. Incluso vendieron Dazzling Undrek Blossoms. Los fanáticos realmente hicieron ese movimiento. Si Zangiale se moviera y de repente decidiera cambiar de opinión, decidiendo regresar a Undrek Blossoms, eso pondría al equipo en una situación incómoda. Afortunadamente, parecía que Zangiale fue firme con su decisión. Cuando anunció su regreso, expresó una vez más su agradecimiento y pesar a Undrek Blossoms. Pero no importa el caso, hay cosas que debo perseguir. Zangiale dijo durante la conferencia de prensa. ¿Estás hablando de los campeonatos? Preguntó el reportero. Sí. Zangiale asintió con la cabeza.
¿Es realmente tan importante ser el campeón? Un periodista había preguntado con algo de desdén. Los fanáticos de Undrek Blossom estaban haciendo todo lo posible para recuperar a Zangiale. Prácticamente estaban abrazando su pierna y suplicando. Zangiale se negó a dar marcha atrás. Muchos no pudieron aceptarlo, incluidos algunos reporteros. Fue difícil evitar sentirse un poco emocional. Sí, muy importante. Zangiale miró directamente a los ojos del reportero, es más importante que cualquier otra cosa. Capítulo 787. El círculo completo. El regreso de Zangiale a la escena y unirse al equipo Tyranny sucedería tal como dijo que sucedería. La súplica de los aficionados no logró cambiar nada. Este tema fue suficiente para generar controversia. Sin embargo, toda la atención de la escena de gloria ahora había sido robada por la Liga Challenger. La Challenger League tenía la antigua potencia de Excellentera, chismes sobre IEQ y un equipo de cibercafés que incluso se atrevió a desafiar a Excellentera. El regreso oficial de Zangiale no pasó desapercibido, pero la atención recibida disminuyó. Obviamente, esto fue bueno para Zangiale. Su regreso llegó con mucha presión. No estaba completamente indiferente a las solicitudes de los fanáticos. Por un instante, incluso sintió la necesidad de regresar al Team Undrek Blossoms, para poder cumplir con las expectativas de sus fans. Pero al final, su deseo de ganar los campeonatos era demasiado grande, por lo que mantuvo su camino original. Se preparó para los ataques que se avecinaban, pero ¿quién hubiera pensado que las noticias de la Challenger League serían tan explosivas, lo que reduciría la presión sobre él? Zangiale se alegró. ¿Qué hizo ahora? Había visto cómo Lord Grimm era IEQ, pero tampoco IEQ. Él era IEQ en el juego, pero en la Challenger League, no era IEQ. Zangiale se sintió un poco mareado, pero en cualquier caso, superar la Challenger League requeriría superar la era excelente. Parece que no será tan fácil para nosotros encontrarnos de nuevo, murmuró Zangiale para sí mismo. La fuerza competitiva actual de Excellentera fue realmente un desperdicio en la Challenger League. ¿Que no es tan fácil? Zangiale estaba murmurando para sí mismo, cuando de repente escuchó que alguien detrás de él le hacía una pregunta. Se dio la vuelta para ver quién era. Los otros tres ases de Tyranny, An Wenqing, Zhang Xingyi y Lin Jingyan habían entrado juntos. Zangiale había ido solo a la conferencia de prensa, anunciando su incorporación oficial al Team Tyranny. A pesar de que Tyranny había dispuesto que An Wenqing viniera con él, Zangiale lo rechazó cortésmente. No quería demasiada presión, pero tampoco la temía. Sintió que esta presión debería ser asumida por él solo. Oh, estoy hablando de este tipo. Estoy diciendo que no será fácil para él. Zangiale señaló el periódico que sostenía. Era el Sports Weekly, que pertenecía a Sports Home, la fuente de noticias de esports de mayor reputación en el país. El periódico se publicaba 2 veces por semana los lunes y jueves, informando todas las noticias de esports tanto dentro como fuera del país. Glory era el juego número 1 en esports en este momento, por lo que ocupaba la mayor parte de la portada. Hoy era jueves. Zangiale tuvo el número más reciente de Sports Weekly. La noticia no puede ser la noticia más inmediata. Zangiale había anunciado oficialmente su regreso hoy, por lo que este problema obviamente no tendría nada relacionado con su anuncio. La mayor parte de la portada consistió en la conmoción causada por Excellentera hace 2 días. An Wenqing y los otros dos no participaron en la conferencia de prensa con Zangiale, pero sabían que la conferencia de prensa no podía haber sido relajante para él. Ya sea que sea un buen tema sobre el que escribir, o debido a sus sentimientos reales sobre el tema, los reporteros ciertamente tendrían muchas preguntas difíciles y penetrantes para Zangiale. Los tres estaban un poco preocupados de que se sintiera abatido, pero por lo que parecía, todavía estaba de humor para ver chismes. Parecía que podía manejar completamente la presión. Déjame ver. Lin Jingyan tomó el periódico de las manos de Zangiale y hojeó el artículo. Luego, señaló la complicada relación entre Lord Grimm y IEQ. ¿Qué hay que decir? Ese tipo definitivamente está en API, pero no se registró, cuando llegó el momento. Aunque es un poco extraño, las reglas de la Challenger League te permiten agregar miembros del equipo cuando lo desees. Dijo Zhang Xingyi. Entonces estás diciendo que podría aparecer después de que el equipo pelee durante algún tiempo. Lin Jingyan dijo. ¿Pudo haber cometido un error? Quizás pensó que el período de retiro no le permitiría participar en la Challenger League, así que postergó la inscripción. Zangiale se rió. No creo que tenga tan claro lo que está haciendo. Dijo Zhang Xingyi.
Anwenkin tomó el periódico de las manos de Lin Jingyan y lo hojeó también. Aparte de él, nadie más puede usar a Lord Grimm. Los otros tres guardaron silencio. Lord Grimm era un personaje no especializado. Eso no era ningún secreto, y como jugadores profesionales, obviamente sabían lo difícil que era usar un jugador no especializado. Era muy posible que solo la conocida como la Enciclopedia Gloria podría controlar adecuadamente a este personaje. Pero entonces, ¿quién es la persona que se registró como Lord Grimm? Preguntó Lin Jingyan. Ese es un problema por el que Excelente Era debe preocuparse. Anwenkin dijo. Oh, déjenme preguntarles. Si tuvieran que elegir entre el equipo de ese tipo y el equipo Excelente Era para regresar, ¿a quién preferirían elegir? Zangia le dijo de repente. Esos tres no esperaban que saliera esta pregunta. Miraron fijamente por un momento hasta que Lin Jingyan le preguntó. ¿Qué hay de ti? Yo, aunque Excelente Era parece extremadamente fuerte en el papel, sigo pensando que ese tipo es mucho más difícil de tratar. Si estamos pensando en ganar los campeonatos, preferiría elegir Excelente Era, dijo Zhang Jiale. Milímetros, era excelente entonces. Dijo Zhang Xingjie. No dijo la razón, pero su milímetros representaba su aprobación hacia el razonamiento de Zhang Jiale. De hecho, si es ese tipo, y como no sabemos nada sobre su equipo, entonces elegiría Excelente Era. Lin Jingyan dijo. Los tres volvieron la cabeza para mirar a su capitán, Anwenkin. No importa quién regrese. Anwenkin dijo. Serán oponentes a los que debemos vencer de todos modos. Jajaja. Zhang Jiale se rió, realmente eres el capitán de Tiranji. Extendió su mano derecha. Espero una cooperación agradable. Espero una cooperación agradable. Anwenkin le estrechó la mano. Como representante del Team Tiranji, admitió oficialmente a su nuevo miembro del equipo. API Internet Café. Solo quedaban 3 días para el acuerdo de promoción de Chengguo. El cibercafé todavía estaba lleno, pero los sonidos de burla hacia API habían disminuido enormemente. Esos jugadores ya no tenían cara para seguir burlándose de ellos. Siguieron tratando de abofetearlos, pero API les devolvió la bofetada. No tenían las calificaciones para gritar feliz por no saber la diferencia entre el cielo y la tierra. Si querías decir algo, al menos tenías que respaldarlo, ¿no? API recibió todo tipo de desafíos, pero nunca perdió uno solo. A pesar de todo esto, su ira no se había disipado por completo, especialmente después de la revelación de Excelente Era, que recibió mucha controversia. Aunque API ya no estaba rodeado de fanáticos enojados, todavía había muchas personas tratando de averiguar si IEQ realmente estaba allí o no. Los medios de comunicación no solo vinieron una vez para descubrir la verdad. El propietario de API Internet Café y autoproclamado propietario del equipo, Chen Guo, se negó a ceder. Ella se negó a filtrar nada sobre el equipo. Simplemente les dijo a todos que lo descubrirían tarde o temprano. Obviamente, tarde o temprano lo sabrían. Una vez que llegaran a las etapas finales de la Challenger League y fueran al estudio fuera de línea, todos los miembros serían revelados, pero ¿quién quería esperar hasta entonces? Aún quedaban 3 días y el número de equipos participantes ya había superado los 10.000. Según el pasado, los últimos días restantes también tendrían un aumento repentino en las inscripciones. El número de equipos que participaron este año fue claramente superior al del año pasado. Esto también fue una prueba del continuo crecimiento de Glory Alliance. Más equipos significaron más rondas en las primeras etapas de la Challenger League. Los estudios fuera de línea no se reproducirían hasta más tarde en el año. Los espectadores querían saber la respuesta, pero se iba a demorar tanto tiempo. No pudieron soportarlo. Pero, ¿qué podían hacer? El dueño de API se negó a decir nada. No es como si pudieran ponerle un cuchillo en la garganta y exigirlo. Hubo algunos jugadores descorteses que irrumpieron en API Internet Café para buscar, pero como se les ocurrió algo. En este punto, si Yeshiu y los demás se quedaran en el segundo piso, estarían demasiado confiados. Yeshiu y los demás ya se habían mudado a su casa de juegos. Al final, nada más sobre API salió a la luz para consternación de innumerables chismosos. El ruido de los fanáticos de Excelente Era también se había calmado significativamente también, porque demostró que sus supuestos expertos habían sido aplastados frente a API. Su habilidad no fue suficiente para acabar con API. Aunque algunos se negaron a admitir su error y discutieron ruidosamente a pesar de no tener nada en sus manos que los respaldara, estas personas eran la minoría. Continuaron gritando fuerte, pero no llegaron a ninguna parte.
Los fans de Excellent Era todavía estaban pensando en abofetear a Appy, pero su fuerza más poderosa era Guild Excellent Dynasty. Las demandas empezaron a llegar de nuevo. Cuando Chen Yui recibió la noticia, sintió ganas de morir. ¿Cómo volvió todo el círculo completo? Antes, se había encontrado con este problema y sabiendo que los expertos de su gremio solo serían aplastados también, pensó en revelar la identidad de Lord Grimm, usando este tema para desviar la atención. Pero antes de que Abby pudiera siquiera responder a su declaración, los medios revelaron la verdad, destruyendo todos sus esfuerzos. Los fanáticos se volvieron de un lado a otro, antes de gritarle a Guild Excellent Dynasty que los salvara nuevamente. No vieron las noticias. IQ no está registrado, pero ciertamente está en API. ¿Cómo podrían las personas en el juego siquiera esperar vencerlo? Esa Soft Mist podría ser IQ, por eso es tan fuerte. ¿Están todos haciendo la vista gorda ante todos los análisis que se están llevando a cabo? Chen Yui quería decirle esto a los fanáticos, pero como alguien que representaba al club, no podía hacer declaraciones inapropiadas. Kumili ya había enfatizado que Chen Yui tampoco podía recibir ayuda de jugadores profesionales. Justo cuando estaba pensando en que los jugadores profesionales no eran buenos, Chen Yui de repente tuvo una idea. Los jugadores profesionales no eran cómodos de usar, pero ¿qué pasa con el campo de entrenamiento? Los pequeños demonios del campo de entrenamiento habían recibido entrenamiento profesional. En términos de su habilidad, ciertamente eran mejores que cualquier experto en el juego. Si reunía a algunos de ellos, tal vez podrían vencer a Appy. La gerencia apoyaría esta idea, ¿verdad? Capítulo 788 Aprendices de la Excelente Era. Chen Yui se emocionó en el momento en que pensó en la idea. Anteriormente habían estado usando jugadores profesionales como Liu Yao como apoyo. A pesar de que ya no podían usar jugadores profesionales, todavía podían usar aprendices de su campo de entrenamiento. Chen Yui confiaba en que mientras los oponentes no fueran profesionales, no muchas personas podrían competir contra ellos. Cuanto más pensaba Chen Yui en la idea, más confiable se sentía, pero no se atrevía a llevarla a cabo descuidadamente. Primero encontraría al gerente Kumili y le informaría sobre el plan. Los ojos de Kumili se iluminaron cuando escuchó sobre la idea de Chen Yui, pero rápidamente se contuvo y dijo: incluso si son del campo de entrenamiento, si se enfrentan a IQ, la distancia entre sus niveles podría ser demasiado. Genial. Al menos podemos intentarlo. Si envío a mi gente, sería como decirles que se acuesten y que los pisen. Aunque el nivel de habilidades de los aprendices ciertamente estará por debajo del de IQ, es posible que podamos para pillarlos por sorpresa, ¿no? Solo tenemos que ganar una vez, y ganaremos en el tema. La burla de la afición sería más que suficiente, y no tenemos que hacer nada. Dijo Chen Yui. ¿Y si todavía perdemos? Preguntó Kumili. Estaremos tomando cuentas del gremio, así que incluso si perdemos, alguien más puede asumir la responsabilidad. Nadie sabrá que vinieron del campo de entrenamiento. Dijo Chen Yui. Bueno, podemos intentarlo. Está bien, ven conmigo para elegir a la gente. Dijo Kumili. Kumili y Chen Yui salieron de la oficina y bajaron 2 niveles hasta donde se encontraba la base del campo de entrenamiento del equipo Excelente Era. En el momento en que alcanzaron el nivel, se pudo escuchar el bullicio de los niños. El ruido no era diferente al de un salón de clases. Aunque había muchos niños, no todos eran niños. Había muchos que tenían 17, 18 o incluso casi 20 años. Las personas en el campo de entrenamiento incluyeron a los que fueron reclutados por el club y a los que se inscribieron. No hace falta decir que el primero sería mucho más valorado por el club. Después de todo, si el club los reclutó, significaba que ya tenían cierto talento. Pero en cuanto a estos últimos, el club los acogería en consecuencia. Uno no puede ser aceptado simplemente inscribiéndose, sus habilidades también deben ser evaluadas. ¿Cómo podría el campo de entrenamiento de un club aceptar a un jugador que no podía diferenciar las 24 clases de Glory? No estaban allí para dar educación gratuita. La capacitación se dividió en 4 periodos. Período 1, Período 2, Período 3 y Período 4. Al final de cada período, habría una evaluación que decidía si un aprendiz podría quedarse o irse. Los que lograron quedarse hasta el final tenían potencial para ascender al equipo. Los arreglos y el horario del campo de entrenamiento fueron diversos. Por ejemplo, el verano de cada año era un descanso para los jugadores profesionales, pero era un momento muy ocupado para el campo de entrenamiento. Esto se debió a que los niños de este grupo de edad eran en su mayoría estudiantes.
Nada era más adecuado que unirse al campo de entrenamiento durante sus vacaciones escolares. Aunque se podría decir lo mismo de las vacaciones de invierno, el Año Nuevo chino lo hizo menos continuo. La mayoría de los jóvenes se unían al campo de entrenamiento durante las vacaciones de verano o invierno, mientras que algunos lugareños participaban en el entrenamiento cada vez que tenían tiempo fuera de la escuela. Era extremadamente raro tener un aprendiz viviendo en el edificio del club. Dejando a un lado su habilidad real, su pasión y compromiso con el juego eran dignos de ser considerados como posibles reclutas para el club. Las salas de práctica, como los equipos, estaban ubicadas a ambos lados del piso, pero el tamaño era mucho mayor. No había más de 11 o 12 personas en el equipo, pero para el campo de entrenamiento no era excesivo tener 100 o 200 personas durante las vacaciones de verano. Sin embargo, no todos los aprendices que se unieron al campo de entrenamiento fueron sinceros al convertirse en jugadores profesionales. Un buen número de jóvenes que jugaron Glory lo trataron como un campamento de verano. Esto fue divertido y molesto, porque el club no pudo hacer nada para evitarlo. Mientras los participantes se lo guardaran para sí mismos, ¿quién sabría sus intenciones? El club no pudo hacer nada por aquellos que nunca regresaron después de unirse para las vacaciones de verano. Kumili y Chen Yehui no se detuvieron. Siguieron caminando más profundo hacia cierta área del piso. Cuanto más profundamente vivían los aprendices en el suelo, más tiempo habían estado allí. Cuando los aprendices vieron a los dos por primera vez, se sorprendieron, pero la curiosidad se apoderó lentamente de ellos. Los miembros que habían sido parte del programa de capacitación durante varios períodos reconocieron a estas dos figuras importantes en Excelentera. Especialmente con la aparición de Kumili, muchos aprendices, que sabían cómo funcionaba el club, se emocionaron. Para que el gerente apareciera en el campo de entrenamiento en este momento, era muy probable que eligiera personas para el equipo para la próxima temporada. Solo Xiao Shikin se unió a Excelentera, mientras que otros tres fueron trasladados. A pesar de que solo jugaban en la Challenger League, si eran cautelosos, aún tendrían que agregar 2 personas para completar el equipo. Con las circunstancias actuales de Excelentera, no muchos jugadores profesionales estaban dispuestos a sacrificar un año para apostar por el futuro de Excelentera. Hablando de esto, hubiera sido fácil para un jugador de élite como Xiao Shikin tomar esa decisión. Un jugador de élite debería tener más confianza en sí mismo. En primer lugar, tenían que creer que podían ayudar al equipo a superar la Challenger League. En segundo lugar, tenían que creer que sus esfuerzos no harían que el equipo los descartara después de la Challenger League. Si un jugador fracasado de un equipo relativamente menor fuera convocado por Excelentera en este momento, no estaría muy contento. Aunque serían utilizados por Excelentera para pasar por la Challenger League, después de regresar a la liga, ¿tendrían algún derecho a permanecer en el equipo? Después de todo, este equipo apuntaría a los campeonatos, pero el jugador era solo una pequeña figura de un equipo pequeño. Con este tipo de comprensión, fue mucho más fácil reclutar a un dios. Por eso fue difícil para Excellencia sacar mucho provecho del mercado de fichajes. Era natural que el club promoviera a los jugadores del campo de entrenamiento en este momento. Las personas que conocían los asuntos del equipo habrían pensado en esto, razón por la cual estaban emocionados de ver aparecer a Kumili, pero parecían dudar cuando vieron que era Chen Yehui quien vino con Kumili. Si estuvieran eligiendo personas para unirse al equipo, no importa lo que sucediera, debería haber sido el capitán del equipo quien vino, no el líder del gremio. Los aprendices dudaban, pero nadie se atrevió a preguntar. El supervisor a cargo del entrenamiento había recibido un mensaje con anticipación y salió a saludar a Kumili y Chen Yehui. Después de que los dos revelaron su propósito al venir, esperaron a que el supervisor recomendara a alguien. Solo él sabía quién tenía las mejores habilidades en el campo de entrenamiento. Ven conmigo. Sin pensarlo mucho, el supervisor ya parecía tener a alguien en mente. Se dio la vuelta y llevó a los dos a caminar más adentro, y finalmente entró en la sala de entrenamiento más profunda. El supervisor señaló un determinado asiento. ¿Qué hay de él? Kumili solo necesitó una mirada para reconocerlo de inmediato. Chen Yehui también sabía sobre este joven. Qiu Fei, 17 años, clase Battle Mage. Como miembro del campo de entrenamiento, era bastante conocido. Casi todo el mundo en Excelentera conocía su nombre. Esto se debió a que Ie Qiu, el capitán anterior de Excelentera, pensaban muy bien de él.
Todos sabían que este joven podría haber sido visto como el sucesor de IEQ, alguien que podría manejar Battle God One Autumn Leaf después del retiro de IEQ y convertirse en el nuevo as de Excellent Era. Sin embargo, todo esto se convirtió en nada después del retiro de IEQ. Kyufei seguía siendo Kyufei, pero el club había comprado al dios Sanxian de la nueva generación para heredar One Autumn Leaf en su lugar. Sanxian no era mucho mayor que Kyufei. Sería imposible para Kyufei heredar One Autumn Leaf después del retiro de Sanxian. La posición de Kyufei en Excellent Era se volvió extremadamente incómoda después de la compra. Todos sabían esto, pero era como si este tipo no entendiera nada. Todavía trabajaba tan duro como solía hacerlo, practicando su Battle Mage. Debido a la llegada de Kumili y Chen Yeui, los adolescentes estaban un poco distraídos. Solo Kyufei no hizo ningún movimiento y continuó mirando la pantalla. Su mano izquierda en el teclado y su mano derecha en el mouse no parecían dispuestas a soltarse ni por un instante. Siempre fue así, solía serlo y lo sigue siendo. Era como si no supiera de la existencia de Sanxian en el equipo y que sería difícil para él destacarse como jugador de Battle Mage. No es como si no entendiera este razonamiento. Kyufei solía ser uno de esos jugadores que asistían al campo de entrenamiento durante el tiempo de descanso como un estudiante de día. Luego se trasladó a entrenar a tiempo completo en Excellent Era. Hasta ahora, había pasado un año. Si no fuera por la partida de IEQ y la llegada de Sanxian, si la sucesión de Señora Junior se desarrollara sin problemas, como sucesor designado de IEQ, habría sido miembro del equipo en la próxima temporada. ¿Sería un poco inadecuado? Chen Yeui dijo, y se sintió infeliz por eso. También sabía por qué se sentía de esa manera. Estaba envidioso. Chen Yeui estaba extremadamente envidioso de Kyufei, porque también solía soñar con convertirse en el sucesor de One Autumn Leaf, pero este sueño fue destrozado por IEQ. El capitán anterior señaló claramente que no era apto para convertirse en un jugador profesional. En cuanto a Kyufei, IEQ siempre lo tuvo en alta estima. Cuando estaba en la era excelente, nunca ocultó su reconocimiento hacia Kyufei. A pesar de que esa apreciación no pareció hacer que Kyufei estuviera contento o satisfecho de sí mismo, se volvió aún más diligente. Aún así, Chen Yeui se sintió muy amargado con él. Después de que IEQ se fue y Sanxian tomó One Autumn Leaf, lo que significaba que Kyufei ya no tendría esa oportunidad, Chen Yeui se regocijó por su desgracia. Por supuesto, no buscaría deliberadamente a Kyufei para humillarlo. La envidia, los celos y el odio que Chen Yeui tenía contra Kyufei estaba escondido dentro de él. Esos dos normalmente no estarían en la misma zona de todos modos. Pero ahora que el supervisor recomendaba a Kyufei, Chen Yeui lo consideró inapropiado. Kyufei tenía la habilidad, pero si alguien le dijera que luche contra IEQ, sería como decirle a Sumuchen que luche contra IEQ. ¿Cuáles serían los resultados? Jaja, sé lo que le preocupa al líder Chen. No te preocupes, no habrá ningún problema. El supervisor del campo de entrenamiento se rió. ¿O qué es? Kumili se interesó cuando se enteró. El supervisor no respondió, solo llamó. Kyufei. Kyufei estaba demasiado concentrado en el entrenamiento, ni siquiera escuchó que lo llamaran por su nombre. Fue solo hasta que el supervisor llamó más fuerte mientras caminaba hacia él, que giró la cabeza. Ven. El supervisor hizo una seña para que viniera Kyufei. Las manos de Kyufei finalmente dejaron el teclado y el mouse, se levantaron y se acercaron. Vio a Kumili y Chen Yeui, así como la mirada de envidia de sus compañeros en el entrenamiento, pero su expresión permaneció inmutable. Capítulo 789. Una oportunidad otorgada por los cielos. Chico, todavía estás tan animado. Kumili saludó calurosamente a Kyufei. No era como Chen Yeui, que tenía tantos sentimientos privados dentro de él. Desde la perspectiva de un entrenador, un jugador joven, que practicó duro y nunca exigió nada, fue muy bueno. Sin embargo, como profesional, no podía hacer las cosas solo porque tenía una buena impresión de ellas. Un entrenador tenía que pensar en el equipo como un todo. Por ejemplo, la era excelente actual tenía al dios Sanxian. Sería muy difícil para Kumili promover a Kyufei en el equipo. Si tuviera que hacerlo, solo podría ofrecerle un puesto como jugador suplente. Sin embargo, eso sería una pérdida excesiva para alguien de su talento. Aunque IEQ era ahora su enemigo jurado, nadie cuestionaría la habilidad de IEQ. Cualquiera que IEQ mirara muy bien era alguien que valía la pena considerar. El desempeño del Team Excellent Era había sido un desastre recientemente. Los pensamientos de todos en el equipo habían cambiado.
Incluso los aprendices en el campo de entrenamiento sintieron que su futuro era sombrío. Cuando el equipo descendió, todavía no se habían realizado cambios en el equipo. Sin embargo, muchos en el campo de entrenamiento se fueron como ratas abandonando un barco que se hunde. Incluso en este entorno, Kyufei no solo mantuvo una actitud positiva, sino que seguía mejorando constantemente. Kumili no seguiría su progreso de cerca todos los días, pero el campo de entrenamiento tenía su propio supervisor que daba informes semanales sobre el campo de entrenamiento. Kyufei siempre fue el que más se mencionó. Siento que Kyufei ya posee las habilidades para convertirse en un jugador profesional. El gerente aprovechó la oportunidad para dar una recomendación a Kumili. Kumili se sintió un poco descontento con esta recomendación. Podrías tenerme esta recomendación en cualquier momento, pero elegiste hacerlo delante de él. No importa cuán hábil sea Kyufei, ¿podría ser mejor que San Xian? Este supervisor no conocía la situación actual del equipo. Kyufei tenía talento, pero con San Xian en el equipo, no había ningún puesto para él. Se suponía que el club crearía una nueva composición de equipo de mago de batalla dual solo para este novato. A los ojos de Kumili, la recomendación del supervisor no era el momento adecuado. No tenía ninguna queja sobre Kyufei. Era solo que la situación de Kyufei era demasiado incómoda con la composición actual del equipo. El supervisor debe entender esto, pero insistió en plantear el tema. ¿Está tratando de hacerme pasar un mal rato? Kumili simplemente estaba pensando en las cosas desde un punto de vista práctico. Chen Yui cargó con resentimiento. Cuando escuchó la recomendación del supervisor, se sintió aún más infeliz. Obviamente, no podía decir ninguna palabra maliciosa directamente. Con la conducta de Kyufei en Club Excelentera, no se podían decir cosas desagradables sobre él. Para oponerse, Chen Yui cambió el tema de la recomendación del supervisor al motivo de su visita. Kyufei, ¿sabes lo que está pasando con Iekyu en este momento? Preguntó Chen Yui. Tan pronto como salió este nombre, los ojos de Kyufei saltaron. Su expresión nunca había cambiado mucho, pero en este instante se volvió complicada. ¿Cómo podría no estar consciente del nombre de Iekyu? Prácticamente todo lo que sabía sobre Battle Mages le fue enseñado personalmente por Iekyu. ¿Qué tipo de honor especial era ese? El capitán del equipo y jugadoras se dedicó a entrenarlo personalmente. Chen Yui no era el único que estaba celoso de Kyufei. El mundo de un niño no era tan puro o inocente. Ponerle las cosas difíciles a Kyufei era algo común. Era más fácil hacerlo en otras áreas, pero avergonzar a Kyufei en Gloria era demasiado difícil. Fue, sin duda, el aprendiz más destacado del campamento. Eso fue hasta que Iekyu se retiró y dejó el club en silencio. Los aprendices en el campo de entrenamiento solo se enteraron de esta noticia, cuando el club la anunció oficialmente al público. En la conferencia de prensa, el club también anunció la incorporación de San Xian como sucesor de Wan Outun Leaf. Los aprendices en el campo de entrenamiento tenían una comprensión decente de cómo operaban los equipos profesionales. Y mucho menos el hecho de que incluso un fanático común podría descubrir las implicaciones. En este momento, todos se volvieron para mirar a Kyufei, porque la posición de la mascota favorita del campo de entrenamiento instantáneamente se volvió extremadamente incómoda. Algunos se alegraron de su desgracia. Algunos sintieron simpatía. Otros lo compadecieron. Los que miraron con Schadenfreude esperaban con ansias la caída de Kyufei. Pero ¿quién hubiera pensado que a Kyufei no solo no le molestaba, sino que trabajaba aún más duro? Pero no importa el caso, su posición ya había cambiado. A partir de aquí, ya no tendría que correr el capitán del equipo para entrenarlo todos los días. Muchas charlas infundadas sobre Kyufei volaron alrededor. Algunos se burlaron de él porque, por mucho que trabajara, al final todo sería inútil. ¿Cómo podía esperar derrocar a San Xian? Algunos incluso dijeron palabras difamatorias, culpando del declive de Iekyu a que él pasó demasiado tiempo nutriendo a Kyufei. Kyufei soportó todo en silencio. Durante este periodo de tiempo, Excelentera también estuvo bajo fuego. El equipo ya tenía demasiado que manejar. ¿A quién le importaría lo que estaba pasando con el campo de entrenamiento? A decir verdad, después de que Kumili volvió a ver a Kyufei, su buena impresión de Kyufei volvió a aparecer en su mente. Durante la mayor parte del año, ya se había olvidado de él. Fue solo hasta que lo volvió a encontrar que pensó en la posición problemática de Kyufei. Kumili estaba pensando en la situación en su conjunto. Sin embargo, Chen Yui ya había comenzado a hablar de negocios.
Probablemente sepas todo lo que sucedió recientemente, ¿verdad? Kyufei asintió con la cabeza. Aunque no solía prestar atención a los chismes, se había convertido en un tema extremadamente candente. También estaba relacionado con Excelentera. Incluso si no lo seguía de cerca, otros hablarían de eso constantemente. Sabía más sobre eso que lo que no sabía. Realmente no estamos aquí por mucho. Chen Yui era bastante malvado. Sus palabras derribarían cualquiera de las esperanzas de Kyufei, diciéndole que no se equivoque. No estamos aquí para pedirle que se una al equipo. Desafortunadamente, Kyufei no lucía tan decepcionado como esperaba Chen Yui. Indefenso, Chen Yui hizo una pausa por otros 3 segundos antes de continuar. Muchos jugadores han organizado equipos para desafiar al equipo feliz, pero todos han fallado. Así que estamos planeando que nuestros aprendices acepten el desafío. ¿Será un problema? Kyufei. Kyufei negó con la cabeza. No dijo nada más. Está bien, ese es uno entonces. ¿Hay alguien más que quieras recomendar? Chen Yui le preguntó al supervisor. La recomendación del supervisor para Kyufei fue rechazada así por Chen Yui. Solo podía suspirar para sí mismo. No es que no conociera su lugar. Sabía que su recomendación hacía que Kumili se sintiera extremadamente incómodo. No lo perseguiría sin cesar. Hay algunos otros bastante buenos. El supervisor dio a Kumili, Chen Yui, Kyufei y gritó algunos nombres. Los que fueron llamados revelaron expresiones de alegría y corrieron expectantes. Después de escuchar la razón, se sintieron profundamente decepcionados. Junto con Kyufei, el supervisor recomendó a 6 personas a los 2 mayores. 2 de ellos eran un poco mayores, mientras que los otros 3 tenían alrededor de la edad de Kyufei. Posteriormente, abandonaron el campo de entrenamiento. Kumili y los 6 aprendices hablaron un poco y fueron a su oficina. Chen Yui luego llevó a los 6 aprendices a su estudio de juegos. Chen Yui no planeaba ir personalmente a asumir el desafío. Incluso si fuera, no podría verlos en la vida real, entonces, ¿cuál era el punto? Después de regresar al estudio, le dio a cada uno de los 6 aprendices tarjetas de cuenta de acuerdo con sus respectivas clases y les proporcionó equipo sólido del almacenamiento del gremio. ¿Es necesario esto? El mayor de los 6 llamado Li Rui habló. Cumpliría 20 años en septiembre. Si comenzó su carrera a esta edad, sería más tarde que cuando comenzaron la mayoría de los jugadores profesionales. Peor aún, todavía no parecía que hubiera esperanzas de que lo ascendieran. El ser relegado de excelente era solo le hizo perder más esperanzas. La Challenger League fue demasiado fácil. Incluso si fuera ascendido como un habitual del equipo, es posible que no pueda demostrar su propia fuerza. Li Rui tenía una gran imaginación. A menudo soñaba con ser el héroe de un equipo. En la sala de práctica, a menudo parloteaba sobre haber nacido en el momento equivocado. Él simplemente estaba allí cuando Excelentera estaba en un lío. Si no, afirmó que habría sido ascendido al equipo profesional hace mucho tiempo y se convirtió en un jugador profesional oficial. Las palabras de Li Rui no fueron completamente sin razón. Su nivel de habilidad era bastante alto. Para muchas personas, era lo suficientemente hábil, pero simplemente carecía de la oportunidad de hacerlo. Li Rui tenía los mismos pensamientos. Sintió que simplemente le faltaba la oportunidad, y la era excelente actual no podía brindarle esta oportunidad. Ya tenía pensamientos de buscar otros equipos a los que intentar unirse, pero ahora, Kumili y Chen Yui aparecieron de repente en el campo de entrenamiento en busca de gente para jugar un partido. Los demás parecían decepcionados, pero Li Rui estaba emocionado. Recientemente, nada atrajo más atención que este evento. Estos chicos no se dieron cuenta de que si podían vencer a Api ahora mismo, tendrían la oportunidad de brillar. Especialmente porque Api no era una especie de potencia. Eran solo un equipo de café internet. Por supuesto que podían intimidar a algunos jugadores regulares, pero eran jugadores profesionales prometedores entrenados por un club. ¿No sería tratar con estos tipos como quitarle un caramelo a un bebé? Era perfecto que sus oponentes fueran débiles y el interés fuera alto. ¿No fue esta una oportunidad otorgada por los cielos? Li Rui no quería que esos chicos se dieran cuenta de esta oportunidad, pero también temía que no lo tomaran en serio y lo retenieran. Al final, les tiró de las orejas y se las analizó. Cuando esos chicos escucharon, también se animaron. Lo que más querían estos aprendices era llamar la atención del público. Muchos tenían una habilidad extraordinaria, pero su equipo no tenía lugar para ellos.
Si intentaban buscar otros equipos a los que ir, eran completamente desconocidos. Fue difícil ser aceptado por ellos. Después de todo, a pesar de ser extraordinarios, si no podían conseguir un lugar, no eran dioses del futuro. De lo contrario, su club los habría puesto en el mercado si no hubiera un lugar para ellos en su equipo. Jugar bien. Li Rui les dijo a todos, excepto a Qiu Fei. Capítulo 790 de mente estrecha. Qiu Fei estaba en una posición incómoda. Li Rui definitivamente fue uno de los pocos que se alegró de su desgracia. Nunca aceptó la atención que recibió Qiu Fei y con frecuencia se quejó con sus amigos. Incluso en esta situación, Qiu Fei todavía practicaba duro. Para Li Rui, eso fue un acto de pura estupidez. Si quería lucirse, debería haber cambiado de equipo. No había ningún puesto para ti en Excelentera. Incluso si su diligencia movió al equipo y decidieron promocionarlo, sería el mejor sustituto de San Xian. ¿Estás realmente dispuesto a ser un sumiso? Pero sea como fuere, Li Rui también sabía que para los aprendices, encontrar un nuevo camino no era tan fácil. Si un aprendiz cambiaba de equipo y comenzaba a practicar desde el campo de entrenamiento del nuevo equipo, era difícil decir si podría ser ascendido. Cada equipo tenía su propia jerarquía. Un dragón feroz que cruza el río para arrebatar las oportunidades de otras personas nunca sería del agrado de los demás. Puede que sea una pérdida de tiempo. Fue por esta razón que el bastante engreído Li Rui se quedó en el campo de entrenamiento de Excelentera. Siguió dudando y nunca pudo tomar una decisión. Oportunidad. Solo necesito una oportunidad. Li Rui se aferró a esta creencia. Ahora que había llegado una oportunidad, necesitaba aprovecharla adecuadamente. En cuanto a Qiu Fei, Li Rui no pudo evitar admitir que era un competidor formidable. Si Qiu Fei no pudiera ver esta oportunidad, sería perfecto, pero eso no era muy probable. Alguien que hizo todo lo posible incluso durante la práctica no se relajaría ni por un momento. ¿En qué está pensando este tipo ahora? Li Rui observó a Qiu Fei durante todo el camino, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, solo le preocupaba el tema de la oportunidad. Cuando vio a Chen Yui darles el mejor equipo posible que pudo encontrar, Li Rui no pudo evitar hablar. El equipo de los personajes de Teamapi no se consideró demasiado sorprendente en el juego, y mucho menos en un equipo profesional. Todo esto lo habían descubierto hace mucho tiempo los jugadores que habían luchado contra el Teamapi. Li Rui estaba pensando en el futuro. Si usaba un equipo superior y vencía al oponente, sería una mancha en la victoria. Esperaba que cuando ganara, todos vieran que era porque el jugador era más hábil, no porque el personaje era más fuerte. Es mejor no ser descuidado. Chen Yui escuchó las palabras de Li Rui y se rió entre dientes. Esos tipos no son tan malos como crees que son. El mayor IQ también está allí. Sé que ustedes son sobresalientes, pero estoy seguro de que han notado que el equipo API la arrogancia no es sin razón. Aún no han perdido ni una sola vez, incluso si esas victorias fueron contra jugadores en el juego. ¿No es eso todavía una muestra de su fuerza? Por eso debemos hacer lo que podamos, ya sea que seas tú o tu personaje. Los otros asintieron con la cabeza en respuesta. Qiu Fei no dijo nada. Solo Li Rui se opuso. Se burló. Si ni siquiera pueden mantener esa tasa de victorias, crear tal conmoción no sería más que una broma. En resumen, hagamos todo lo que podamos. Dijo Chen Yui. Continuó equipando a estos personajes con las mejores piezas de equipo del almacenamiento del gremio. Al mismo tiempo, preguntó a cada uno de ellos qué tipo de equipo preferían. Terminó de equipar a cada personaje uno por uno y luego entregó cada tarjeta de cuenta de acuerdo con sus respectivas clases. Los únicos dos que quedaban que no habían recibido tarjetas de cuenta eran Qiu Fei y Li Rui. Ambos eran magos de batalla. Con tanta gente en el campo de entrenamiento, y mucho menos dos personas usando la misma clase, no era nada extraño si había 8 o 10. Más aún, como Battle Mage en un equipo que usaba un Battle Mage como núcleo. Si el supervisor del campo de entrenamiento no tuviera que considerar que tendría que elegir a 6 aprendices para participar en una competencia por equipos, habría recomendado aún más Battle Mages. Chen Yui también era un jugador de Battle Mage, por lo que estaba muy familiarizado con la clase. Había recibido formación profesional antes, por lo que en realidad era bastante hábil. Como resultado, era naturalmente experto en elegir equipo de Battle Mage. Cuando escogió el equipo, les dijo a los dos. Si hay algo que no les conviene, díganmelo. En su nivel de habilidad, cada jugador tenía preferencia por la distribución de habilidades y estadísticas de su personaje.
Por ejemplo, a algunos les gustaba saltar más alto. A otros les gustaba correr más rápido. Chen Yui primero eligió el equipo más fuerte. Los detalles se ajustarían según sus deseos. Sin embargo, ninguno de los dos dijo nada. La expresión de Qiu Fei nunca cambió. En cuanto a Li Rui, había dicho que no era necesario un mejor equipo. Si fuera exigente con su equipo en este momento, ¿no se abofetearía? Chen Yui terminó rápidamente un battle de mage. La gente detrás de él guardó silencio. Chen Yui no hizo más preguntas. Luego, se desconectó del juego y se dio la vuelta para entregar la tarjeta de cuenta, pero no estaba seguro de a quién dársela. Al final, preguntó. ¿Quién quiere este? Qiu Fei y Li Rui intercambiaron miradas. Qiu Fei extendió su mano y tomó la tarjeta de cuenta. Chen Yui equipó rápidamente a otro Battle Mage. A pesar de que Excellent Dynasty tenía un enorme almacenamiento de gremio, no tenían una gran cantidad de cada pieza de equipo, especialmente para Battle Mages, que era la clase más popular en su gremio. Los miembros del gremio podían cambiar el equipo por puntos de contribución, por lo que nunca había suficiente equipo de Battle Mage. Después de elegir el mejor equipo para un Battle Mage, el otro Battle Mage no tenía las mismas opciones. Chen Yui terminó el otro y se lo dio a Li Rui. Este es un poco peor, pero no es que te importe, ¿verdad? El comentario de Chen Yui fue algo cáustico. Chen Yui puede estar celoso de Qiu Fei, pero tampoco es que tuviera una buena opinión de Li Rui. Li Rui era solo un aprendiz. Chen Yui miró su comportamiento con desdén. A Li Rui no le importó el comentario. Su Battle Mage era un poco peor que el de Qiu Fei. Normalmente, no estaría dispuesto a aceptarlo, pero hoy, necesitaba aprovechar esta oportunidad para llamar la atención sobre sí mismo. Su carácter inferior es un punto extra para él. Si los dos peleaban al mismo nivel, otros dirían. Y el equipo de Li Rui no es tan bueno. ¿No parecería eso que su nivel de habilidad era mayor? Cuando Li Rui tomó la tarjeta de cuenta, ya estaba imaginando esta escena. Chen Yui le dio la tarjeta y luego se puso de pie para decirles a todos. Bien, todos busquen un asiento y se acostumbren a su personaje. Yo estaré arreglando el partido con el equipo API. Les notificaré a todos cuando llegue el momento. Todos asintieron con la cabeza. Entraron en el estudio del juego, encontraron un asiento y comenzaron a familiarizarse con su personaje. Chen Yui también inició sesión en el juego. Un combate con el Tiamat requeriría una reserva, pero Chen Yui no quería revelar su identidad como parte de Excellent Dynasty. Entendió muy bien la situación. No importaba quién venciera a Api. Mientras pudieran hacerlo, sería un golpe feroz para el otro lado. Cuando llegara ese momento, naturalmente habría muchos que discutirían ruidosamente. Si ni siquiera puedes vencer a algunos randoms, ¿cómo podrías pensar en desafiar a Excellent Era? Si entraba como Excelente Dinastía, podría hacer que las olas se elevaran aún más. Sin embargo, Chen Yui tenía demasiado miedo. Puede que IEQ no esté en la alineación oficial del equipo, pero en un partido en línea, ¿quién sabía si IEQ estaría allí o no? Si IEQ participara, los aprendices no serían lo suficientemente buenos. Solo esperaba que IEQ no fuera demasiado descarado y jugara en la competencia individual y en la arena grupal. Pensando en esta posibilidad, Chen Yui puso sus esperanzas en la competencia por equipos. No importa cuán capaz fuera IEQ, no podía controlar 5 personajes a la vez. Definitivamente habría gente arrastrándolo hacia abajo. No importa qué tan fuerte sea un individuo, la competencia por equipos requería coordinación para ganar. Por ejemplo, en Samsara, puede parecer como si Zhou Zekai solo decidiera el resultado en Team Samsara, pero si lo hicieras jugar con 4 jugadores normales al azar, ese equipo sería aplastado. En cualquier caso, Chen Yui no estaba completamente seguro debido a la existencia de IEQ. Como resultado, decidió no aparecer en el escenario usando el nombre de Excellent Dynasty y entró como grupo aleatorio. Si ganaban, podían presumir de ello. Si perdían, podrían dejarlo en paz y dejar que la pérdida se desvaneciera en la nada. Después de tomar su decisión, Chen Yui inició sesión en el juego y se puso en contacto con API. En este momento, casi nadie fue directamente a API Internet Café para solicitar una coincidencia. Los expertos en CTH ya habían sido masacrados por el equipo API o sentían que era mejor no humillarse. La mayoría de las solicitudes para un partido se realizaron en línea al contactar a un personaje llamado Chasingace. Chen Yui obviamente usó una cuenta alternativa, por lo que no estaría expuesto como alguien de Excellent Dynasty. Intentó agregar a Chasingace como amigo con el mensaje. Desafío.
La suerte de Chen Yui fue bastante buena. Si esto hubiera sido unos días antes, la lista de mensajes de Chen Guro había sido como una inundación. Todos los días, ignoraba bastantes mensajes. En línea, hubo incluso más bofetadas. Api no pudo responder a todos ellos. Pero a medida que caían más y más expertos, más y más personas tenían una estimación de la fuerza del equipo Api, y cada vez menos expertos los desafiaban. La solicitud de Chen Yui de un partido fue rápidamente aceptada por Chen Guro. ¿Individual o en grupo? Chen Guro respondió a través de la solicitud de amistad. Sigamos las reglas oficiales de la competencia, dijo Chen Yui. Chen Guro sonrió. En estos días, muchos de los expertos pidieron que el partido se jugara de acuerdo con las reglas oficiales de la competencia, pero después de jugar en la arena de grupos, estos expertos ya no sabían qué hacer. La competencia individual y la arena grupal fueron más que suficientes para que vieran la diferencia en habilidad. Sus derrotas fueron tan feas que ya no tuvieron el valor de intentar una competición por equipos. Muy pocos retadores pudieron terminar su camino durante todo el partido. Ahora otro jugador había pedido que el partido se jugara de S10. ¿Cuánto tiempo duraría? ¿Qué hora? Chen Guo le preguntó al oponente. Por la noche. Chen Yui respondió. Su lado ya se había reunido, pero necesitaban familiarizarse con sus personajes. Aún más, calculó que el otro lado no estaría de acuerdo si pidieran pelear de inmediato. Teamapi siempre peleaba aproximadamente a la misma hora en la misma sala de arena. Cuando ya era hora, los espectadores corrían a esa sala. El equipo API sin duda estaba llamando la atención a propósito. Si Chen Yui solicitaba un encuentro privado, el otro lado no tenía motivos para estar de acuerdo. Sería mejor no actuar como un niño y seguir el procedimiento normal. Bueno. Chen Guro obviamente no tuvo problemas con eso. Ella respondió y le dijo a Chen Yui el número de la habitación. Era el mismo que siempre se usaba. Durante todos estos días, la habitación nunca había salido de las manos de Api. Fin del capítulo.